Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues como muchos ya sabéis, hace una semana, para celebrar el aniversario del canal, hice un recopilatorio con los primeros 20 casos resueltos que subí en su momento. Lo de hoy es prácticamente lo mismo, lo que pasa que son las primeras desapariciones que hice sin resolver. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y si queréis podéis ver el vídeo hasta el final. Dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El 25 de febrero de 1979 nació en Pickerington, Ohio, Brian Randall Schaefer. Tenía un hermano menor llamado Derek y ambos eran hijos de Randy y Renee Schaefer. En 1997 se graduó en la escuela de secundaria local y después de esto fue a la Universidad Estatal de Ohio para hacer un pregrado. 6 años después se graduó en microbiología y en 2004 comenzó a estudiar medicina en la misma universidad. Todas las personas que conocían a Brian decían que era una persona muy inteligente y con un futuro brillante. En marzo de 2006, la madre de Brian murió de mielodisplasia, un tipo de cáncer, y sus amigos contaron que aparentemente Brian estaba bien, pero sabían que la pérdida de su madre le había afectado bastante. En ese momento mantenía una relación sentimental con Alexis Wagoner, una compañera de clase que además se convirtió en un gran apoyo durante la enfermedad de su progenitora, y eso fue algo que les unió bastante. El 3 de abril de 2006, solo un mes después de la muerte de Renee, la pareja tenía planeado ir de vacaciones a Miami. Estaban ansiosos por poder escapar, relajarse y pasar tiempo de calidad juntos. De hecho, muchos de sus amigos pensaron que Brian le iba a proponer matrimonio a Alexis en ese viaje. Es importante mencionar que a Brian Miami le parecía un destino muy atractivo porque él solía comentar a sus más allegados que le gustaban los estilos de vida relajados. Es verdad que tenía su vocación de médico y quería terminar la carrera, pero su verdadera ambición, según sus amigos, era vivir en un sitio con playa, si era una isla mejor, regentar un bar y dedicarse a la música. El viernes 31 de marzo de 2006, Brian finalizó sus exámenes del semestre en la universidad, dando paso a su periodo de vacaciones de primavera. Cuando terminaron estos exámenes estaba muy emocionado porque había estudiado y trabajado muy duro, por eso, para celebrarlo, había planeado salir esa noche con su hermano Derek y la esposa de este. Pero Derek tuvo que cancelar estos planes, así que Brian finalmente quedó para tomar algo con su amigo William Florence, al que todos llamaban Clint, y bueno, así poder celebrar los dos el inicio de las ya mencionadas vacaciones. Antes de esto fue a cenar con su padre y durante esa cena Randy notó a Brian muy cansado y pensó que esto se debía a que había pasado varias noches estudiando para los exámenes, algunos muy importantes. Por eso cuando Brian le dijo que después de estar con él se iría a tomar algo con su amigo Clint, a su padre no le pareció buena idea porque creía que lo mejor era que se quedara en casa descansando en lugar de salir esa noche. Pero al final pensó que Brian tenía 27 años y sabía que iba a hacer lo que quería, así que a pesar de que esto le preocupaba, no le dijo nada. A las 9 se reunió con Clint en un bar llamado Ugly Tuna Saloon. Esto era un restaurante con bar de copas. Para que os hagáis una idea, el restaurante estaba en la primera planta y para acceder al bar, situado en la segunda planta, había que subir por unas escaleras mecánicas, todo dentro del mismo edificio. A las 10 de la noche, Brian llamó por teléfono a su novia, que había regresado a su casa en Toledo, Ohio, para visitar a su familia antes de irse a Miami de vacaciones. Tuvieron la típica conversación para desearse buenas noches y según Alexis, la voz de Brian era normal, no parecía preocupado ni nervioso, en definitiva no vio nada fuera de lo común. Brian y Clint estuvieron tomando algo en el Ugly Tuna y después salieron de allí para
continuar bebiendo en diferentes bares. Pasada la medianoche, en uno de estos locales se encontraron con una amiga de Clint llamada Meredith Reed. Estuvieron un rato charlando, pasándolo muy bien, y en un momento de la noche Meredith les propone volver a la Ugly Tuna para ver a una banda de rock que tocaba allí y así terminar la noche en este sitio. A la 1:15 de la madrugada, una cámara de seguridad graba a Brian, Clint y Meredith entrando en el Ugly Tuna. La cámara lo que muestra básicamente es a los tres subiendo por las escaleras mecánicas hasta la segunda planta para ir al bar. Según Clint, cuando volvieron al Ugly Tuna, él se encontró con unos amigos, se los presentó a Meredith y a Brian y allí estuvieron todos juntos. No se sabe por qué, pero llegó un momento en el que Brian se separó de sus amigos y fue captado de nuevo por las cámaras de seguridad a las 2:05. Se le ve parado fuera del bar, pero dentro del edificio, es decir, no estaba en la calle, y bueno, ahí se le ve hablando con dos mujeres y después de conversar con ellas se despide y se puede ver a Brian caminando para entrar en el bar. Todo esto se vuelve muy misterioso porque, insisto, en las imágenes se le ve caminando hacia el bar, pero nadie recuerda haberle visto dentro y lo más raro de todo esto es que nunca se le vio salir de ahí. A las 2 de la mañana encendieron las luces para anunciar a los clientes que ya iban a cerrar y según Clint, él y Meredith, como no veían a Brian, estuvieron buscándole por todo el local, también miraron en el baño, le llamaron varias veces por teléfono sin obtener respuesta, así que los dos decidieron marcharse junto con el resto de clientes y esperar fuera para ver si le veían salir, pero cuando comprobaron que no estaba entre la multitud que abandonaba el bar, dieron por hecho que Brian se había ido a su casa sin avisarles. Tanto su novia como su padre trataron de llamarle durante todo el fin de semana, pero este no respondía a las llamadas. Es por esto que fueron a su apartamento y comprobaron que la cerradura no estaba forzada, estaban todos los objetos de valor, la cama estaba hecha, todo parecía normal, pero no había ni rastro de Brian. También vieron su coche aparcado y al igual que la casa, todo parecía en orden. El lunes por la mañana era cuando salía el vuelo hacia Miami que él y Alexis tenían programado desde hacía tiempo y Alexis lo que hizo fue acudir al aeropuerto con la esperanza de encontrarle allí, pensando que tal vez le había sucedido algo y que no pudo ponerse en contacto con ella. Pero Brian nunca apareció. Es ahí cuando Randy y Alexis deciden denunciar su desaparición. La policía comenzó a buscar a Brian en el Ugly Tuna, el bar donde lo habían visto por última vez. Este bar había instalado cámaras de seguridad, había bastantes porque no era una zona muy segura y lo que hicieron fue revisar meticulosamente las grabaciones, las cuales mostraban cómo Brian, Clint y Meredith subían por las escaleras mecánicas hasta llegar al bar a la 1:15 de la madrugada. Después vieron las imágenes en las que Brian estaba fuera del bar a las 2:05, 40 minutos después de entrar, hablando con dos mujeres y observan cómo se dirigió a la escalera de subida para entrar de nuevo al bar. Esa era la última vez que lo vieron, no aparecía en más imágenes. Pasadas las 2 de la madrugada se ve a Clint y a Meredith bajando por las escaleras sin Brian. En ningún momento le vieron salir y la policía, desconcertada, repasó cada fotograma de las imágenes, pudiendo identificar a todos los clientes que entraron y salieron en el bar esa noche, excepto a Brian, que había desaparecido. Ni siquiera aparecía en la cámara que vigilaba la puerta que era para uso exclusivo del servicio y que también se utilizaba como salida de emergencia. Además, la zona a la que daba esa salida de emergencia era un lugar en construcción, estaba bastante mal y es por esto que los oficiales pensaron que si era prácticamente imposible caminar en un estado normal por ahí, menos todavía en estado de embriaguez después de estar toda la noche de copas. La policía empezó a barajar la posibilidad de que quizá pudo salir del bar sin ser detectado, pero al revisar las imágenes de las cámaras que grababan la calle y las de otros establecimientos cercanos, vieron que no aparecía en ellas. La búsqueda comenzó a extenderse desde el Ugly Tuna con oficiales acompañados por perros policía que miraban de cerca la calle, inspeccionaron los contenedores de basura, las alcantarillas y también preguntaron a los residentes si lo habían visto. No encontraron nada, ni siquiera
una pista. También a los que habían visto a Brian esa noche, incluido su padre, se les pidió que realizaran pruebas de detección de mentiras. Meredith y Randy pasaron las suyas, al igual que todos los demás, pero Clint, por recomendación de su abogado, se negó a hacer esta prueba. Según dijo este abogado, Clint no tenía nada que ocultar, pero tampoco tenía nada nuevo que decir. Siempre fue muy sincero en sus declaraciones, así que por eso le recomendó no hacerlo. Es verdad que este comportamiento es muy extraño y puede parecer sospechoso, pero tampoco prueba si le hizo algo o no a su amigo, por lo tanto la policía no podía hacer nada al respecto. Las dos mujeres con las que Brian había sido visto hablando por última vez fueron identificadas más tarde, pero ellas declararon tiempo después que nadie les pidió someterse a la prueba del polígrafo. La policía también comprobó si el teléfono de Brian o sus cuentas bancarias habían tenido algún tipo de actividad desde su desaparición, pero no encontraron nada. Algo que hacía Alexis todos los días antes de irse a la cama era llamar al móvil de Brian con la esperanza de que tal vez contestara esa vez, pero siempre saltaba el buzón de voz. En su página de MySpace, Alexis escribió lo siguiente: seguía llamando simplemente porque era uno de los mejores sonidos que había escuchado, incluso si nadie contestaba. 6 meses después, Alexis llamó de nuevo y el teléfono de Brian sonó dando 3 tonos para pasar directamente al buzón de voz. Eso nunca había sucedido antes, así que se puso en contacto con la policía y estos lo que averiguaron es que la señal provenía de una torre de telefonía móvil situada en Hilliard a 23 kilómetros y lo que dijeron es que pudo deberse a un fallo según la compañía telefónica de Brian. Randy Saffer continuó la búsqueda de su hijo por su cuenta. Incluso consultó a un vidente que le dijo que el cuerpo de Brian estaba en el agua cerca del muelle de un puente. Él y Derek, junto con otros ciudadanos que se habían interesado en el caso, pasaron parte de su tiempo libre intentando buscar el cuerpo de Brian sin éxito. En septiembre de 2008, durante una fuerte tormenta de viento en el centro de Ohio, Randy Saffer, que se encontraba en el patio de su casa en Baltimore, falleció a causa de una rama que se desprendió por la fuerza del viento y le golpeó fatalmente. Los vecinos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente. Después de que su obituario se publicara online, se puso un apartado de condolencias y alguien escribió lo siguiente: a papá con amor, Brian, procedente de las Islas Vírgenes. Esto sugirió que tal vez Brian había empezado una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, tras una investigación adicional, se encontró que la nota había sido publicada desde un ordenador accesible al público situado en el condado de Franklin y que solo se trataba de una broma. Y terminada ya la historia, porque no hay muchos más datos, vamos a pasar a las diferentes teorías que tenía la policía sobre lo que le pudo pasar a Brian aquella noche. Os las voy a contar y si queréis me podéis poner en los comentarios cuál es la más probable para vosotros. La primera tiene que ver con Clint y el hecho de no someterse a la prueba del detector de mentiras. Es decir, si no tienes nada que ocultar, haces la prueba como el resto y ya está, pero al no hacerlo mucha gente pensó que él era el culpable de su desaparición. Como no se encontraron pruebas ni un móvil aparente, no pudieron acusarle de nada. También hay otra teoría que dice que Clint ayudó a Brian a desaparecer. Lo que decían era que Brian quizá quiso irse porque estaba muy estresado por sus estudios y sobre todo porque todavía no había superado la muerte de su madre y que por eso decidió escapar empezando una vida desde cero en otra parte. Ese tipo de vida tranquila que siempre le comentaba a sus amigos. Los investigadores llegaron a pensar que Brian podía haberse cambiado de ropa en el bar o ponerse una gorra y con la cabeza agachada burlar la cámara y ocultar su rostro, por eso nunca le vieron salir y ahí estaría la ayuda de Clint. De hecho, Derek, el hermano de Brian, llegó a declarar que siempre pensó que este chico sabía algo pero que nunca lo diría. Derek también afirmó en una entrevista que Brian vivía y que su amigo conocía su paradero. Sin embargo, Alexis siempre pensó que
que Clint estaba callando información, pero ella se inclinaba a pensar que Brian había fallecido. Para mí esto no tiene mucho sentido porque Brian tenía una buena relación con su novia, al parecer quería casarse con ella, le iba bien en la universidad y tenía un futuro brillante por delante. Y si quieres dejarlo todo y empezar de cero, te vas y ya, no lo haces una noche mientras estás tomando algo con unos amigos. Además que si logró escapar del bar sin ser visto, habría tenido que cambiarse de ropa antes de abandonar el Ugly Tuna y en las imágenes no se le ve con una bolsa donde pudiese llevar esa ropa. Y si trajo un cambio de ropa, ¿dónde lo escondió y cómo se cambió sin que nadie lo notara? Otra teoría es que podía haber muerto en un accidente dentro del bar. Recordemos que estaban de obras justo en la zona de la puerta de servicio y lo que pensaron es que quizá Brian salió por esta puerta y que al ir bebido se cayó. Tampoco tiene mucho sentido porque nunca se encontró el cuerpo y la policía rastreó la zona con perros y no encontraron ninguna pista. Otra cosa que se comentó mucho fue que quizá Brian salió por esa puerta, como estaba ebrio cayó en un agujero en el sitio de construcción y fue cubierto por cemento. Aquellos involucrados en el caso y aquellos que conocían el edificio decían que habría sido increíblemente difícil para Brian salir del edificio de esa manera, pero no imposible. Una teoría que circula por internet es que Brian todavía está dentro del Ugly Tuna. Según esta teoría, Brian murió accidentalmente mientras estaba dentro del bar y por miedo a un juicio el personal sacó su cuerpo a la salida de emergencia y lo desechó. Y la última teoría dice que pudo haber sido víctima de un grupo de asesinos conocido como los asesinos de la cara sonriente, porque en los cuerpos de sus víctimas dejaban pues una cara sonriente a modo de firma y este grupo al parecer estaba por la zona y sus víctimas eran siempre jóvenes blancos y universitarios. Pero como nunca se pudo vincular la desaparición de Brian con estos asesinos, al final se terminó descartando. A día de hoy nadie ha sabido dar respuesta a qué le pasó a Brian, cómo logró salir del bar sin ser visto, fue víctima de alguien o simplemente huyó para empezar una nueva vida en otro lugar y cómo puede ser que ni una sola cámara lo viese saliendo de ese bar. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy que a mí en particular me intriga muchísimo. No entiendo cómo alguien que es captado por una cámara en un recinto cerrado puede desaparecer minutos después sin dejar ningún tipo de pista ni de rastro. Y también me sorprende que después de sus últimas imágenes nadie recuerde haberle visto dentro del bar. Mi opinión es que Brian salió de ese sitio por su propio pie y pienso que Clint es la clave de todo este caso. No creo que tenga que ver con el hecho de que le ayudara a escapar. Susan Lyall nació el 6 de abril de 1978 en Saratoga Springs, Nueva York, siendo la menor de los 3 hijos del matrimonio formado por Duke y Mary Lyall. Según sus 2 hermanos mayores, al ser la más pequeña de la familia y también al tener un carácter dulce y tranquilo, se convirtió en una niña muy querida y mimada por todos. La familia por aquel entonces vivía en Ballston Spa, un pequeño barrio situado en Saratoga. Cuentan de Susan que era una chica muy inteligente y recuerdan muy bien de su adolescencia esos momentos en los que salía corriendo de la ducha con el pelo aún mojado para escribir poesía en su cuaderno después de que le llegara la inspiración. A una edad muy temprana empezó a mostrar interés por los ordenadores, llegando incluso a desmontar algunos para luego volverlos a construir desde cero. Susan se graduó con honores en 1996 en la escuela de secundaria local y a nadie le sorprendió que quisiera estudiar informática, así que para esto asistió a la Universidad Estatal de Nueva York en Oneonta durante un año para terminar trasladándose a la Universidad de Albany, ya que pensaba que los cursos de informática en Oneonta no eran suficientemente elevados y no le suponían un reto. El traslado a Albany fue muy beneficioso para ella porque no solo le acercó a su hogar, también iba a estar más próxima a su novio Richard Condon, un compañero de estudios varios años mayor
mayor que ella con el que había empezado a salir cuando ambos estaban todavía en la escuela secundaria y con el que tenía en común ese interés por los ordenadores. Algo que quiero mencionar y que hay que tener en cuenta para más adelante es que Susan era una persona que siempre llamaba y escribía correos electrónicos a sus padres y a su novio. Estaba muy unida a su familia y se puede decir que con ellos tenía una comunicación diaria, y lo mismo pasaba con Richard, al que durante todo el día le mantenía informado sobre los pasos que daba, es decir, le avisaba cuando iba a trabajar, a clase o cuando estaba en su dormitorio. Por aquella época estudiaba y trabajaba en 2 sitios a la vez fuera del campus. Uno de ellos era en una empresa de informática en Troy y otro en una tienda de videojuegos llamada Babbage, que estaba dentro de un centro comercial llamado Crossgates, situado a tan solo 3 kilómetros del campus. Como se puede ver, era una persona que trabajaba muy duro, además que tenía muy claro lo que quería, cuáles eran sus metas en la vida, lo que era importante y lo que no. A finales de febrero de 1998 pasó por una etapa de mucho estrés debido a sus estudios porque estaba de exámenes y en concreto tenía uno muy importante que no solo le bastaba con aprobar, sino que tenía que sacar una nota bastante alta, y de ahí todos estos nervios. El 1 de marzo de ese mismo año, Susan habló con su madre para quejarse de que el dinero no le llegaba y que estaba deseando cobrar su próximo cheque. Su madre le ofreció ayuda económica, sin embargo, ella rechazó esta ayuda. Aquí Mary lo que dijo es que su hija se sentía molesta con ella misma por esta falta de liquidez, pero que tampoco la vio excesivamente preocupada. Lo que Mary no sabía es que esa sería la última vez que hablaría con su hija. La mañana del 2 de marzo, Susan hizo el examen que tanto le preocupaba y asistió a otras clases hasta las 4 de la tarde. Después de esto pasó por el campus para ir a su habitación y finalmente acudió a su trabajo en Babbage. Según su jefe, cuando le preguntó qué tal le había salido el examen, ella le contestó que solo le había ido bien y que estaba un poco baja de ánimo, porque aunque no le hubiese ido mal, es verdad que, como he comentado antes, necesitaba sacar una nota muy alta. Estuvo trabajando hasta que la tienda cerró a las 9 de la noche y a eso de las 9:20 tomó el autobús número 13 para regresar al campus. Algo que desarrollaré más adelante es que el conductor sí recordaba haberla visto subir al autobús, aunque nunca supo decir dónde se bajó. Desde entonces nadie más ha vuelto a ver a Susan. A la mañana siguiente era 3 de marzo y Richard, que asistía a una universidad diferente en el área de Albany, estaba bastante preocupado. La noche anterior no tuvo noticias de su novia, pero ahí pensó que se había ido pronto a dormir, quizá estaba muy cansada debido al examen y no le dio mayor importancia. Pero como al día siguiente seguía sin saber nada de ella y tampoco respondía a sus llamadas, cosa que no era para nada habitual porque recordemos que ellos estaban constantemente en contacto, habló con sus amigos y con sus compañeras de piso para ver si sabían algo, pero nadie la había visto. Por este motivo llamó a Doug y Mary Lyall para decirles que Susan no había regresado a su habitación la noche anterior y que no la encontraba por ningún sitio. Como los padres tampoco habían tenido noticias de ella, lo que hicieron fue ponerse en contacto con la policía del campus para denunciar formalmente su desaparición, y la policía lo que les dijo es que las ausencias breves eran muy frecuentes en los estudiantes universitarios porque salían de fiesta hasta tarde o se quedaban en casa de alguien durmiendo, por lo tanto no tenían que darle importancia porque era probable que apareciera pronto. Pero los Lyall estaban muy preocupados porque este comportamiento no era para nada propio de su hija. Es verdad que tenía cierto estrés con los estudios y con el dinero, pero no era algo normal. De hecho, su padre dijo que no se comportaba así y que no era una persona arriesgada. Al igual que tampoco salía de fiesta, no bebía alcohol y no consumía sustancias ilegales. Como la familia estaba insistiendo mucho, la policía lo que hizo fue enviar a un oficial a la que sería la próxima clase programada de Susan para ver si asistía, y este pudo comprobar que no apareció por allí. También sus compañeras de piso declararon que no había regresado a su habitación la noche del 2 de marzo, y esto lo podían asegurar porque ella tenía un llavero con muchas llaves que hacía un ruido muy fuerte y muy característico al entrar por la puerta. Debido a este sonido, ellas siempre sabían cuándo
cuando Susan llegaba a la casa, pero esa noche no escucharon nada. Cuando miraron en su habitación, todo estaba tal y como lo había dejado el día anterior. Su secador de pelo estaba encima de la cama, nadie había robado nada, de hecho tenía dinero en su tocador, al igual que tampoco había signos de que hubiese hecho las maletas para huir. Pero a pesar de todas estas pruebas que indicaban que algo no iba bien, la policía del campus seguía pensando que estaba todo dentro de lo normal y que seguramente aparecería enseguida. Con este panorama, los Lyall decidieron llamar al banco donde tenía la cuenta su hija para ver si había habido algún movimiento de dinero, y desde esta oficina les contactaron a las pocas horas para informarles del último movimiento de la tarjeta de débito de Susan. Por lo visto, había sido utilizada el 3 de marzo a las 4 de la tarde, es decir, un día después de su desaparición, para retirar $20 de un cajero automático situado en una tienda llamada Stewart's en Albany. Evidentemente, esto les preocupó muchísimo porque estaban seguros de que su hija no se había escapado, y esto para ellos probaba que le había sucedido algo y que quizá alguien le había atacado para robarle la tarjeta. Con todo esto, fueron de nuevo a la policía del campus, pero aún así les seguían diciendo que no pasaba nada, que para ellos lo que esto demostraba es que Susan se había ido y que se estaba gastando el dinero mientras se lo pasaba bien. Pero el 5 de marzo no acudió a sus clases ni tampoco fue el examen que tenía ese día. Así que por fin, después de esto, la policía del campus tuvo que aceptar que su desaparición no era el caso típico de una estudiante universitaria desaparecida por su cuenta, y llamó a la policía estatal para que se hicieran cargo del caso. Los padres de Susan y la propia Universidad de Albany ofrecieron una recompensa de $15,000 por alguna información que les llevara hasta el paradero de la joven. Familia y amigos pusieron carteles con la foto de Susan y se repartieron por todo el campus y en las cercanías para ver si alguien recordaba haberla visto. En las primeras 2 semanas de la investigación, la policía fue detrás de 270 pistas y registró 120 hectáreas cerca del campus, incluyendo una zona boscosa y un lago. También interrogaron al conductor del autobús que tenía que haber cogido Susan esa noche. Sin embargo, no estaba seguro de haberla visto bajarse en la parada del campus que estaba a pocos pasos de donde tenía su habitación. Solo pudo decir con certeza que ella no estaba en el autobús cuando llegó al final de la ruta. Pero una amiga de Susan que estaba dentro de ese autobús dijo que la vio bajarse a las 9:45 de la noche en la parada que le correspondía, es decir, la del campus. Pero nada más bajarse del autobús, algo tuvo que haberle sucedido porque no apareció en las cámaras de seguridad de los edificios del campus por donde ella debía pasar. La retirada de efectivo del cajero automático atrajo especialmente la atención de la policía. El establecimiento de Albany donde estaba ubicado el cajero tenía una cámara de seguridad, pero la mala suerte hizo que esta estuviese enfocada hacia el área de alrededor del cajero y no mostraba directamente el cajero automático, por lo que no se pudo determinar quién estaba retirando dinero con la tarjeta de Susan o si era ella misma. Sin embargo, en esas imágenes vieron a un hombre al lado del cajero en el momento en el que se produjo esa retirada de dinero con la tarjeta de Susan, así que decidieron buscarle, sobre todo para ver si había visto algo. Al final consiguieron identificarle gracias a la gorra de Nike que llevaba puesta en las imágenes, y después de interrogarle, la policía llegó a creer que no tenía nada que ver con el caso, aunque no pudieron excluirle por completo, y esto a mí se me hace muy raro y me lleva a pensar que quizá este hombre fue testigo de algo y de ahí que no pudiesen desvincularle del todo de la investigación, pero la verdad es que no hubo más información sobre la implicación o no de este sujeto. También interrogaron al dependiente que estaba ese día en la tienda para ver si recordaba a Susan, pero cuando le enseñaron fotos de ella, dijo que nunca la había visto por allí. Importante mencionar que el cajero desde donde se hizo esta retirada de dinero estaba situado en un área que ella no frecuentaba porque era una zona bastante peligrosa, por lo tanto nunca iba por allí y menos sola. Para los padres de Susan todo esto no se sostenía por ningún lado porque además este cajero pertenecía a otro banco, lo que le suponía pagar comisiones para poder sacar dinero, así que no tenía mucho sentido hacer todo esto y menos teniendo problemas económicos. También hay que destacar que la persona que utilizó la tarjeta puso el PIN correcto y según declaró Richard, las únicas personas que conocían este número eran Susan y él. Además, según sus padres, ella siempre retiraba exactamente
aproximadamente $20 cada vez que iba al cajero automático, lo que lleva a pensar que la persona que retiró el dinero era alguien que la conocía muy bien o simplemente era ella. El banco volvió a ponerse en contacto con los Lyall y con la policía para decirles que sus registros mostraban que la tarjeta de Susan se había usado para hacer 2 retiradas más de dinero en diferentes cajeros automáticos el día que desapareció. Uno había sido por la mañana en un cajero cercano a la parada de autobús del campus y el otro en el centro comercial aproximadamente a la hora en la que ella habría llegado allí a trabajar. En ambos casos había sacado $20, lo que parecía probable que hubiese sido ella. Pero a Mary Lyall le costaba creer que su hija hubiese retirado efectivo 2 veces en un día, primero porque su hija solo gastaba lo necesario y segundo porque iba justa de dinero, por eso todo esto era algo que le extrañaba muchísimo y que no le cuadraba con el comportamiento de Susan. Por no hablar que está la otra retirada de dinero que se hizo al día siguiente de su desaparición. En base a los testimonios y a las diferentes pistas, la policía manejó varias líneas de investigación y también teorías sobre lo que le pudo suceder a Susan. La primera teoría vino cuando los investigadores vieron que había coincidencias con la desaparición de otra estudiante de la Universidad de Albany llamada Karen Wilson, que también había sido vista por última vez bajándose de un autobús público a 1,5 kilómetros del campus 13 años antes que el caso de Susan en marzo de 1985. Una búsqueda que fue intensiva en ese momento y que no arrojó ninguna prueba y su caso a día de hoy sigue sin resolverse. Otra teoría fue la de un violador convicto que se saltó la libertad condicional y que abandonó la zona alrededor del momento en el que Susan desapareció. Este hombre fue interrogado, pero al final la policía vio que no tenía nada que ver con el caso. Después de descartar a este hombre y basándose en la incertidumbre del conductor del autobús sobre si Susan se había bajado en el campus, la policía también comenzó a considerar la posibilidad de que nunca se hubiese subido al autobús porque en mayo de 1998 se encontró su identificación con el nombre de la tienda Babbage donde trabajaba a unos 27 metros de la parada de autobús y justo en la dirección opuesta que habría tomado si hubiese regresado a su domicilio. Pero no se pudo determinar cuánto tiempo había estado allí y la policía no pudo recuperar ninguna prueba forense de esta identificación. Otra posibilidad vino de una compañera de trabajo que dijo a los investigadores que Susan le había dicho un mes antes que creía que estaba siendo perseguida por alguien que no conocía. Sin embargo, la compañera de trabajo también dijo que Susan no parecía tenerle miedo a esa persona. Por otro lado, la policía nunca ha podido descartar por completo a Richard, el novio de Susan, como sospechoso de la desaparición. Mary Lyall dijo más tarde en una entrevista que su hija había tratado de terminar la relación con él en varias ocasiones, pero su novio se lo tomaba muy mal y por eso no le dejaba. Después de la desaparición, Richard le dijo a la policía que Susan era su prometida, pero sus padres dijeron que desconocían esto. De hecho, les parecía casi imposible que su hija no les hubiese contado una noticia tan importante. 2 semanas antes de la desaparición, Mary recordó que ella y su hija habían viajado para ver a la abuela de la chica y Susan le preguntó si podían detenerse en la casa de Richard, que estaba de camino. Lo que Susan dijo es que quería entregarle una tarjeta de San Valentín. Fue una parada breve y no sucedió nada inusual, pero Mary dijo en 2012 que tal vez su hija, en vez de entregarle una tarjeta de San Valentín, le entregó una carta de querido John. Yo desconocía esto, pero por lo visto una carta de querido John hace referencia a una carta que escribe alguien a su pareja para terminar la relación. Algo que por lo visto debía ser típico por aquel entonces en Estados Unidos. La policía investigó a Richard, pero este tenía coartada para el momento en el que Susan desapareció, y es que estaba jugando a los videojuegos con un amigo y hay que decir que este amigo lo confirmó cuando fue interrogado. Después de sus conversaciones iniciales con la policía, Richard se negó a hacer la prueba del detector de mentiras y dijo a la policía que solo le podían interrogar en presencia de su abogado. Nunca contestó las preguntas que le hacían los medios sobre el caso en los últimos años, pero su madre en 2010 en una entrevista dijo que se había casado y había seguido con su vida. Manejaron también la teoría de la desaparición voluntaria. Incluso su madre llegó a pensar que quizá debido a la tensión que parecía haber en la vida de su hija, esta se había unido a otra persona que le había ayudado a escapar, pero la policía nunca ha encontrado ninguna evidencia de que esto fuera así. En 2005, un hombre
hombre llamado John Regan que se enfrentaba a un juicio por llevarse a una chica en contra de su voluntad en 1993 en Connecticut, fue arrestado después por intentarlo de nuevo con otra estudiante en Saratoga Springs. Como Saratoga Springs está a poca distancia de Ballston Spa, la ciudad natal de los Lyall, la policía y la familia se preguntó si él podía haber sido el responsable de la desaparición de Susan. Sin embargo, incluso después de que Regan fuera condenado por este intento en Saratoga, se negó a discutir el caso de Susan con los investigadores. Realmente la investigación se centró en el hecho de que alguien se la había llevado en contra de su voluntad. Por un lado, pensaron que la persona que se la llevó la tenía que conocer perfectamente y saber todos sus movimientos, al igual que tenía que conocer el PIN de su tarjeta y que siempre que necesitaba dinero hacía retiradas de $20. Se pensó que el posible secuestrador hizo estas retiradas a propósito para confundir a la policía y para dar la sensación de que Susan se había escapado. Y todos estos datos, la verdad, es que solo llevan a una persona, su novio. Y por supuesto está la posibilidad de que se la hubiese llevado un desconocido y que éste la forzase a dar los datos de su tarjeta. Pero aquí las retiradas de exactamente $20 no cuadran mucho. Así que bueno, dentro de todas estas teorías, la única certeza es que Susan bajó del autobús y ahí mismo, en ese momento o unos metros después, alguien conocido o no se la llevó. O directamente ella decidió irse por su cuenta. Y es en este punto porque la parada del autobús está muy cerca del edificio donde estaba su habitación y hay que recordar que ninguna cámara grabó su presencia en el campus. Un año después de la desaparición de su hija, los Lyall comenzaron a presionar para que se hicieran cambios en la ley de Nueva York para abordar lo que ellos veían como deficiencias en la investigación original. Durante todos estos años, 75 videntes se han puesto en contacto con los Lyall para darles consejos. A día de hoy, el caso sigue abierto y la policía estatal continúa dando seguimiento a cualquier pista que se presente. Por desgracia, Doug Lyall, el padre de Susan, murió en 2015, pero su esposa continúa con su búsqueda. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. No sé a vosotros, pero a mí me parece muy inquietante que alguien pueda desaparecer de la faz de la tierra sin dejar ni rastro. Como me gusta mucho saber vuestra opinión, dejadme en los comentarios cuál es para vosotros la teoría más probable de lo que le pudo haber sucedido a Susan. Trevor Deely nació el 15 de agosto de 1978 en Naas, un pueblo del condado de Kildare, en Irlanda. Tenía 3 hermanos mayores, Michael, Mark y Pamela, todos hijos del matrimonio formado por Michael y Ann Deely. Hay que decir que estaban todos muy unidos y se apoyaban mutuamente. Después de terminar la escuela secundaria, Trevor estudió negocios en el Instituto de Tecnología de Waterford, pero abandonó en su segundo año. Posteriormente, y gracias al consejo que le dio su hermana Michelle, completó un curso de informática, por lo que en mayo de 1999 comenzó a trabajar como técnico informático en las oficinas centrales que tenía el Banco de Irlanda en Dublín. Como su trabajo estaba a más de 30 kilómetros de Naas, para no hacer todos los días ese recorrido hasta su trabajo, se fue a vivir a una casa que empezó a compartir con 2 personas más. Sus compañeros de trabajo decían que Trevor era una persona en la que se podía confiar y que siempre estaba con una sonrisa en su cara. En definitiva, para ellos era un buen tipo. A finales de noviembre del año 2000 y apenas unos días antes de los hechos, Trevor viajó hasta Anchorage, en Alaska, para ver a una chica que había conocido en Dublín durante el verano. Parece ser que la joven estuvo allí de vacaciones, se conocieron y luego ella regresó a su país. Gracias a su amigo Glenn Cullen, quien trabajaba en una compañía aérea, Trevor consiguió un billete de avión prácticamente gratis para viajar a Alaska. El problema fue que la chica no le había invitado y además ella le dijo previamente que durante esas fechas ella estaría ocupada. Aún así, Trevor se presentó allí y parece ser que no tuvo una bienvenida muy cordial por parte de ella. De hecho, el padre de Trevor contó que este viaje fue bastante decepcionante para él. Este episodio de su vida es importante contarlo porque aparecerá más adelante. Después de esto, Trevor regresó a Dublín el 5 de diciembre y tan solo 2 días después sucedieron los hechos.
El 7 de diciembre del año 2000, Trevor, que en ese momento tenía 22 años, asistió a una fiesta de Navidad con sus compañeros de trabajo. Los jóvenes estuvieron cenando primero en el Hotel Hilton y se sabe que a eso de las 11 su amigo Glenn le llamó al móvil. Pero había tanto ruido de fondo que lo único que pudo decirle Trevor fue que le llamaría más tarde. Después de dejar el Hilton, todos hicieron un recorrido por diferentes bares hasta que finalmente terminaron en un pub que había en Dublín llamado Back Wales, del que Trevor decidió irse a las 3:25 de la mañana. Lo que les dijo a sus compañeros es que iría caminando hasta su apartamento. El problema fue que justo en ese momento empezó a llover intensamente y además había huelga de taxis, por lo que Trevor decidió caminar hasta su trabajo, que estaba a tan solo 2 minutos de distancia del bar, y esperar allí hasta que cesara un poco la lluvia. Aunque parezca raro, las oficinas del Banco de Irlanda nunca cerraban y permanecían abiertas las 24 horas del día, por lo que había varios turnos entre los trabajadores, así que cuando Trevor llegó coincidió con los empleados del turno de noche. En su oficina, Trevor pasó varios minutos revisando unos emails y apuntando las tareas que tenía que hacer al día siguiente. Se sabe que después de esto fue a tomar café con Carl Pender, un compañero que trabajaba esa noche. Este hombre dijo tiempo después que Trevor iba un poco alegre por la bebida, pero no le dio la sensación de que estuviese muy intoxicado. A las 4:02 de la mañana, Trevor agarró uno de los paraguas que había en la empresa y salió del edificio en dirección a su casa. Mientras iba caminando, llamó desde su teléfono móvil a Glenn y como este no contestó la llamada, le dejó un mensaje de voz. Este amigo dijo que en ese mensaje le decía que estaba de camino a casa, que todo iba bien y que al día siguiente le volvería a llamar. Sin embargo, esta fue la última vez que alguien supo algo de Trevor. Y por si os lo preguntáis más adelante, Glenn borró el mensaje que le dejó en el contestador porque para nada podía imaginar lo que iba a suceder. A la mañana siguiente era viernes 8 de diciembre y Trevor no acudió a su trabajo. Pero eso no hizo saltar las alarmas, ya que la noche anterior habían estado todos de fiesta. Pero sí que se preocuparon cuando el lunes 11 tampoco fue a trabajar, porque esto no era típico de él. Así que su jefe decidió informar a la familia del joven. Ahí fue cuando todos descubrieron que nadie había tenido contacto con Trevor durante el fin de semana. Sus dos compañeros de piso tampoco fueron conscientes de su desaparición, ya que estaban fuera de la ciudad en ese momento. Su hermana Michelle contó que durante ese fin de semana le llamó varias veces, pero todas sin éxito. Al parecer el teléfono del joven daba señal hasta que llegó un punto en el que las llamadas eran desviadas directamente al buzón de voz. Sin embargo, ella no le dio importancia a este hecho hasta que se enteró de que su hermano había desaparecido. Su padre fue a su apartamento y no encontró nada fuera de lo normal. Así que después de confirmar que nadie había hablado con Trevor durante ese fin de semana, su familia denunció su desaparición a la policía. Durante los días siguientes, la familia y amigos de Trevor colocaron cientos de carteles y repartieron miles de folletos por toda la ciudad. Incluso fueron casa por casa y de negocio en negocio preguntando a la gente si le habían visto. Además, sus amigos consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad que se utilizaron posteriormente durante la investigación. De hecho, el sargento Michael Fitzgerald, quien trabajó en su búsqueda desde el principio, dijo que nunca había estado en un caso en el que la familia fuera tan proactiva. Sin embargo, añadió que por desgracia, ese tiempo que transcurrió desde la última vez que alguien vio a Trevor hasta que se denunció su desaparición fue vital. Y es que las primeras horas son cruciales para este tipo de casos. Los investigadores examinaron las cámaras de seguridad de los sitios en los que había estado el joven esa noche. Las cámaras del banco captaron a Trevor llegando a las oficinas a las 3:34 de la mañana. Justo ahí se puede ver a un hombre vestido de negro que ya llevaba media hora en ese sitio.
También se ve cómo el hombre de negro sigue a Trevor hasta la puerta principal, donde parece que los dos mantienen una breve conversación mientras el joven abre para entrar. A este hombre nunca le llegaron a identificar y según Carl, el compañero con el que Trevor estuvo tomando café, el joven nunca le mencionó nada de esto. A las 4:03 de la mañana, Trevor agarró un paraguas de su trabajo y según muestran las imágenes, abandona el edificio. Sin embargo, el hombre de negro ya no estaba allí. El último avistamiento oficial de Trevor ocurrió a las 4:14 cuando otra cámara de seguridad le grabó andando en dirección a su casa y debajo del paraguas que se llevó de su trabajo. Pero tan solo 30 segundos después se puede ver cómo aparece un hombre vestido de negro caminando en la misma dirección que Trevor. Por desgracia, la grabación no era muy clara y nadie pudo asegurar en ese momento si era el mismo tipo con el que había estado hablando antes de entrar al edificio. Por aquel entonces hicieron un llamamiento a través de los medios de comunicación sobre este hombre por si alguien le reconocía, pero nadie dijo nada. Como en esta grabación Trevor iba andando cerca del Gran Canal, el equipo submarino de la Guardia Cívica decidió buscarle ahí y en el río Dodder por si el joven había caído por el puente de manera accidental, pero nunca le encontraron, al igual que tampoco apareció su paraguas o su teléfono móvil. Los agentes estaban seguros de que su cuerpo se hubiese recuperado si se hubiese caído al agua. A día de hoy, la desaparición de Trevor sigue siendo todo un misterio y su familia no ha dejado de buscarle desde entonces. Obviamente en este caso hay varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Trevor esa noche. Pero no solo eso, también voy a hablar de una información que le llegó a la policía en 2017 y en 2019 que parecía que iba a resolver el caso. Una teoría o más bien un rumor que surgió al principio fue que Trevor podía haber empezado una nueva vida en Alaska para estar con la chica que conoció en Dublín. Sin embargo, Michelle, su hermana, anuló esos rumores contando que tanto la familia como dos investigadores de la policía viajaron hasta Alaska para hablar con esta chica, pero allí no encontraron ninguna pista. También manejaron la posibilidad de que se hubiese quitado la vida, quizá por haber sufrido una decepción amorosa. Pero esto inmediatamente fue rechazado por todos los que conocían a Trevor, ya que era un chico muy feliz, que se había divertido en la fiesta navideña, con planes para el futuro inmediato y que nunca había mostrado signos de depresión o ideas de quitarse la vida. Otra teoría para explicar su desaparición fue que como esa noche iba bebido, al pasar por el Gran Canal se cayó por accidente al agua. Pero como ya dije antes, cuando el equipo submarino estuvo buscando en esas aguas no encontraron nada. Por otro lado, hay que recordar que Trevor llevaba su teléfono encima en ese momento y este continuó sonando durante esos días en los que Michelle intentó comunicarse con él. De hecho, un experto en tecnología declaró que si una persona llama a un teléfono que está sumergido en el agua, no escucharía señal alguna. Por lo menos en los teléfonos del año 2000. También se barajó la posibilidad de un atropello, y es que era una noche oscura, llovía mucho y pensaron que quizá una persona que pasaba por allí con su coche le atropelló y para evitar problemas escondió su cuerpo en otro sitio. Pero esto tampoco era muy realista, ya que pensaron que hubiese habido testigos de este hecho. Y es que Trevor medía 1,95 e introducir su cuerpo en un vehículo en medio de una calle hubiese sido complicado sin que alguien hubiese visto algo. Con el paso de los años y al no encontrar pistas, el caso se acabó enfriando hasta que en 2016 la policía decidió reabrirlo. Gracias a las nuevas tecnologías consiguieron mejorar las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a Trevor esa noche, lo que llevó a la policía a anunciar que el hombre de negro que aparecía en la primera grabación y el de la segunda eran la misma persona. Ese mismo año ofrecieron una recompensa de 100.000 euros para cualquier persona que pudiese aportar información sobre el caso.
Pero en agosto de 2017 el caso volvió a los medios cuando la policía realizó varias excavaciones en una zona boscosa que estaba a unos 8 kilómetros de donde Trevor fue visto por última vez. Al parecer, un informante, que por cierto aclaró que no quería la recompensa que ofrecían, se presentó ante la policía afirmando que un miembro de una conocida banda involucrada en el tráfico de sustancias ilegales le había confesado que esa noche golpeó a Trevor, le metió en el maletero de su coche a punta de pistola y le llevó hasta su casa. Según relató, este hombre aparentemente no tenía la intención de quitarle la vida a Trevor, pero el arma se disparó accidentalmente y al ver que el joven no tenía vida, entró en pánico y decidió quemar su cuerpo. Después de esto, lo arrojó a un desagüe ubicado en un sitio de Old Lucan Road. Sin embargo, sus restos nunca fueron encontrados después de una búsqueda exhaustiva de la zona. De hecho, en este sitio sí descubrieron armas y sustancias ilegales, pero no había señales de Trevor. Más tarde, la policía emitió un comunicado diciendo que las armas no tenían nada que ver con el caso del joven desaparecido. Este informante dijo que Trevor y la persona que le atacó no se conocían de nada y que todo fue un encuentro casual. En 2019, un nuevo testigo confirmó a la policía lo que había dicho el anterior, que Trevor esa noche se había encontrado con quien no debía y recibió un disparo accidental. La policía admitió que este testigo era muy importante, ya que respaldaba la información de que Trevor había sido víctima de un juego sucio esa noche. Para ellos puede que el joven se encontrase sin pretenderlo con una banda criminal que podía estar operando en el Gran Canal en ese momento y tuvo un altercado con ellos. Por lo tanto, a día de hoy, la teoría que más peso tiene para la policía es esta: que Trevor tuvo la mala suerte de toparse con quien no debía esa noche, le quitaron la vida y luego su cuerpo fue arrojado a otra parte. El pasado 7 de diciembre se cumplieron 20 años de la desaparición de Trevor y tanto sus familiares como sus amigos se reunieron esa noche en el lugar donde fue visto por última vez para hacer un nuevo llamamiento con la intención de obtener más información sobre su desaparición. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. Podéis dejarme en los comentarios vuestras teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Trevor esa noche. Cynthia Jane Anderson nació en Toledo, Ohio, el 4 de febrero de 1961. Cynthia, más conocida como Cindy, su nombre abreviado, creció en una familia extremadamente católica y con normas muy estrictas. Michael y Margaret, sus padres, tenían 4 hijos en total y, según aparece en diferentes medios, eran una familia muy unida que pasaba mucho tiempo en la iglesia o participando en obras de caridad. Pero no solo eso, durante el verano los niños acudían a los campamentos católicos que también organizaba su iglesia. Michael describía a su hija como una chica tranquila, dulce, obediente, que nunca daba problemas y que tenía muchos amigos. Según este hombre, en el verano de 1981, Cindy, de 20 años, empezó a prestar más atención a su aspecto físico, llegando incluso a saltarse el desayuno para controlar su dieta y a maquillarse más de lo habitual. Esto fue algo muy controvertido porque su padre llegó a afirmar que este comportamiento tenía que ver con su desaparición. Es decir, para él el hecho de que su hija estuviera potenciando su atractivo físico podría ser el causante de que un depredador hubiese puesto los ojos en ella. Por aquel entonces, la joven salía con un chico que pertenecía a su iglesia y además trabajaba como secretaria legal en el bufete de abogados de James Rabbit y Richard Naylor. La oficina estaba situada en el centro comercial Manhattan Plaza en Toledo. Aunque estaba muy contenta en su trabajo, Cindy tenía otros planes. Y es que al parecer le quedaba poco para dejar el bufete y empezar a estudiar en una universidad bíblica, la misma en la que estaba su novio. La joven estaba emocionada con este cambio, algo que lamentablemente no llegó a suceder.
porque tan solo 2 semanas antes de la fecha que tenía programada para dejar su trabajo e ingresar en esta universidad, desapareció sin dejar ni rastro. Unos meses antes de los hechos, a Cindy le empezaron a ocurrir varias cosas extrañas que acabaron aterrorizándola. Lo primero que sucedió fue que en la pared que estaba frente al bufete y que daba justo a su ventana, alguien escribió en grande "Te quiero, Cindy" por GW. Aparentemente ella no tenía ni idea de a quién podían pertenecer esas iniciales, pero aún así daba la sensación de que se había escrito con la intención de que ella lo viera. Por otro lado, y según sus compañeros, Cindy era la única trabajadora de ese lado de la calle que se llamaba así. El mensaje permaneció ahí durante 6 meses hasta que por fin el equipo de limpieza del centro comercial lo quitó. Sin embargo, unos días después de la limpieza apareció el mismo mensaje, pero en esta ocasión con letras más grandes y con la misma firma. Algo que acabaría convirtiéndose en una preocupación para la joven. Otro hecho extraño sucedió casi a la par, y es que Cindy comenzó a recibir llamadas anónimas con mensajes inquietantes. Larry Mullins, uno de los clientes del bufete de abogados, recordó que una vez cuando él estaba en la oficina observó algo extraño. Al parecer el teléfono sonó y Cindy contestó, sin embargo colgó inmediatamente de manera abrupta. Segundos después el teléfono sonó de nuevo y Cindy colgó sin decir nada. Cuando Mullins le preguntó si todo iba bien, ella contestó que sí. Aunque para el hombre su cara la traicionaba, ya que no podía ocultar que sentía auténtico pánico. Como el hombre se quedó muy preocupado, ese mismo día llamó a la policía de Toledo para que fuesen a comprobar si Cindy estaba bien. Hay que decir que aunque Mullins fue una vez testigo de estas llamadas, la joven llevaba semanas recibiéndolas. Todos estos hechos le crearon a Cindy tal paranoia que sus compañeros de trabajo le recomendaron que cerrase la puerta de la oficina por dentro cuando ella estuviese sola, aunque fuese en horario laboral. Hay que recordar que estaba en un bufete de abogados y que todos salían constantemente, por lo que pasaba mucho tiempo sin estar con nadie. También para que se sintiera más segura, le instalaron en su escritorio un botón del pánico que alertaba a los negocios de al lado si este era pulsado. Pero lamentablemente todas estas precauciones no sirvieron de nada. Según la familia de Cindy, debido a todos estos sucesos extraños, la joven comenzó a tener pesadillas recurrentes en las cuales era secuestrada y asesinada por un extraño, algo que parecía ser premonitorio. El 4 de agosto de 1981, tal y como hacía todas las mañanas, Cindy se saltó el desayuno, salió de la casa de sus padres a eso de las 8:30 y condujo su Chevrolet blanco del 80 hasta su trabajo. Se sabe que a las 9:45 varios testigos la vieron aparcando su coche y entrando en la oficina. Pero cuando un cliente llamó a las 10 de la mañana, Cindy ya no contestó al teléfono, lo que sugiere que en esos 15 minutos le tuvo que suceder algo. A las 12 de la mañana, los abogados James Rabbit y Jay Feldstein entraron por la puerta de la oficina. En un primer momento no sospecharon nada extraño, ya que el coche de Cindy estaba aparcado como siempre y la puerta cerrada tal y como hacía cuando estaba sola. Sin embargo, hubo algo que les llamó la atención, y es que Cindy no había abierto al cartero, por lo que éste tuvo que dejar toda la correspondencia en la ranura de la puerta. Una vez dentro comprobaron que la radio, el aire acondicionado y las luces estaban encendidas, sin embargo de Cindy no había ni rastro. Allí tampoco estaba ni su bolso ni las llaves del coche, aunque este seguía aparcado fuera. Dicho comportamiento era raro en ella porque cuando tenía que salir de la oficina siempre dejaba una nota diciendo dónde iba y los teléfonos en espera, cosa que no hizo en esa ocasión.
Además, en su escritorio encontraron una novela romántica que Cindy estaba leyendo. Tiempo después se supo por los investigadores que este libro estaba abierto justo en la página en la que la protagonista era secuestrada. A pesar del comportamiento extraño, los abogados le quitaron importancia pensando que quizá había salido a hacer recados andando y que había olvidado dejar una nota. Pero al ver que el tiempo pasaba y que seguían sin saber nada de ella, decidieron llamar a la policía. Los agentes llegaron a las 2:30 de la tarde y una vez allí comprobaron que no había señales de lucha. Cuando se enteraron de que los abogados habían encontrado la puerta cerrada con llave, pensaron que quizá la desaparición había sucedido fuera de la oficina. Tal vez durante esos 15 minutos salió para hacer algún recado cerca o simplemente se acercó hasta su coche y ahí fue cuando se la llevaron. La policía interrogó a los trabajadores de la zona, pero nadie vio nada extraño aquella mañana. En las horas posteriores, la foto de Cindy fue publicada en los medios de comunicación por si alguien podía aportar información sobre su paradero. También inspeccionaron su coche, pero no encontraron nada. Como parte del protocolo, hicieron lo mismo en la casa de sus padres, que era donde vivía ella. Como aquí tampoco encontraron nada, la familia fue descartada como sospechosa. Después de ser informados de las llamadas anónimas y del cartel de Te quiero Cindy, los agentes descubrieron que sí había una persona con las iniciales GW que podía haber tenido acceso a la joven. El hombre de mantenimiento del centro comercial que además tenía llaves de todos los negocios. Sin embargo, nunca encontraron pruebas que indicaran que este hombre fuese el responsable de la desaparición de Cindy. Por lo tanto, no fue considerado una persona de interés. En septiembre, un mes después de la desaparición, el detective William Adams recibió una llamada anónima de una mujer nerviosa que hablaba en voz baja. Esta mujer contó que Cindy estaba retenida en contra de su voluntad en el sótano de una casa blanca. Cuando Adams le pidió más detalles, ella colgó. Sin embargo, volvió a llamar una segunda vez y fue más específica. Aquí añadió que la Casa Blanca a la que se refería estaba al lado de otra que era también blanca y que pertenecía a la misma familia. Según ella, esta familia estaba fuera de la ciudad, pero su hijo no, y él era la persona que tenía retenida a Cindy. Cuando el detective le dijo a un oficial que escuchara la conversación por la otra línea, la mujer colgó y nunca más volvió a llamar. Aún así, los agentes recorrieron las calles buscando dos casas blancas juntas, tal y como indicó la mujer, pero no encontraron nada. A pesar de los esfuerzos de los agentes y de la familia, el caso se enfrió y nunca se ha vuelto a saber nada más de Cindy. Así que ahora voy a hablar de las diferentes teorías que manejó la policía en su momento. La primera hace referencia a que fue secuestrada por un acosador. Todo esto viene propiciado por las llamadas de teléfono y los te quiero que daban a entender que alguien estaba realmente obsesionado con ella. Se sabe que tiempo después, el hombre que escribió Te quiero Cindy se presentó ante la policía para contar que él había sido el autor del graffiti, pero que ese mensaje iba dirigido a otra Cindy. Al igual que sucedió con el hombre de mantenimiento, al no encontrar nada sospechoso, no presentaron cargos. Otra segunda teoría tiene que ver con Anthony y Nathaniel Cook, unos hermanos que entre 1980 y 1981 le quitaron la vida a al menos 9 personas en Ohio. La mayoría eran mujeres jóvenes y de hecho una de ellas trabajaba en un supermercado que estaba en el centro comercial en el que estaba la oficina de Cindy. En el año 2000, en un acuerdo con la fiscalía, los hermanos confesaron varios crímenes. Sin embargo, negaron que Cindy fuera una de sus víctimas. La tercera teoría hace referencia a que alguien le quitó la vida a Cindy porque quizá escuchó en el bufete algo que no debía.
Y es que en 1996, Richard Nilor, uno de sus jefes, fue condenado junto a José Rodríguez Jr. por un asunto de tráfico de estupefacientes. La teoría de los agentes era que Cindy pudo haber escuchado a los dos hombres, ya que Rodríguez era un cliente y sabía lo que se traían entre manos. Al ser sorprendida, la secuestraron y la quitaron la vida para asegurar su silencio. En el juicio que se celebró en 1995, un informante testificó que Rodríguez le había admitido que le había quitado la vida a la mujer. Sin embargo, el juez dijo que esta declaración no era fiable y concluyó que no había suficientes pruebas para afirmar que Richard o Rodríguez estaban involucrados en la desaparición de la secretaria. Y por último está la teoría que siempre se contempla en la mayoría de estos casos: la huida. Hay que recordar que los padres de Cindy eran muy estrictos y que su vida giraba en torno a la iglesia. Tal vez por todo esto decidió cambiar de aires y la mejor forma para hacerlo era huir. Sin embargo, en la cuenta bancaria de Cindy había una gran cantidad de dinero que le podría haber ayudado a empezar una nueva vida. Hay que decir que desde su desaparición no se detectaron movimientos en dicha cuenta. El próximo mes de agosto se cumplirán 40 años desde que Cindy Anderson, la secretaria legal de Toledo, Ohio, desapareció misteriosamente. Sus padres fallecieron sin saber qué le ocurrió a su hija ese 4 de agosto de 1981. A día de hoy el caso sigue abierto y el Departamento de Policía pide a cualquier persona que tenga información que no dude en contactar con ellos. Andrew Paul Gosden nació el 10 de julio de 1993 en Doncaster, una ciudad situada en el sur del condado de Yorkshire, Inglaterra. El joven tenía una hermana mayor llamada Charlotte y los dos eran hijos de Kevin y Glynis Gosden, ambos cristianos comprometidos que decidieron no bautizar a sus hijos para no imponerles su punto de vista. La familia residía en Balby, un suburbio de Doncaster, y se sabe que en 2007 Andrew estudiaba en el Instituto Católico Macaulay, donde tuvo un récord de asistencia del 100%. Además era muy inteligente, de hecho estaba en un programa para jóvenes dotados y talentosos, y todos esperaban que sacara sobresaliente en sus exámenes para obtener el certificado de educación secundaria. Andrew destacaba sobre todo en matemáticas, tanto que parecía destinado a estudiar en la Universidad de Cambridge. Los Gosden contaron que su hijo era feliz sin tener más compañía que la suya propia, pero no le describían como un chico solitario ya que tenía un pequeño grupo de amigos. Aún así, no se relacionaba con ellos fuera de la escuela ya que era muy casero y salía poco. Pero es verdad que en caso de tener que hacerlo, siempre decía a dónde iba. El adolescente parecía contento con su vida y nunca manifestó problemas de depresión o de acoso escolar. Cuando cumplió 12 años, sus padres le regalaron un teléfono móvil que apenas usó y tampoco quiso reemplazarlo por otro cuando lo perdió unos meses antes de su desaparición. Su tiempo libre lo pasaba jugando a los videojuegos o escuchando música metal. En este punto se puede decir que era un adolescente normal, por eso nadie pudo predecir lo que iba a suceder ese 14 de septiembre de 2007. En las vacaciones de verano de 2007, Andrew asistió a una escuela de verano para niños superdotados en la Excellent Hub. Sus padres recuerdan que regresó de este centro entusiasmado. Después de esto empezó las clases normales y días antes de su desaparición, Andrew hizo algo extraño. Rompió 2 veces su rutina diaria. Según informaron los padres, el chico les dijo que regresaría a casa andando desde la escuela en lugar de ir en autobús. Para que os hagáis una idea, de su casa a la escuela había 6,5 kilómetros aproximadamente, por lo que tardaba 1 hora y 20 minutos en hacer este recorrido.
Hay que decir que la noche anterior no sucedió nada sospechoso. Todos cenaron juntos como de costumbre y luego lavaron los platos. Después de esto, Andrew estuvo 1 hora haciendo rompecabezas con su padre y también vio la televisión con su madre. La mañana del 14 de septiembre de 2007, a Andrew, de 14 años, le costó despertarse para ir al colegio, algo que no era habitual en él. Además, lo hizo de muy mal humor. Tal y como hacía todos los días, se despidió de sus padres y salió de su casa a las 8:05 para tomar el autobús escolar. Sin embargo, ese día, por razones desconocidas, caminó hasta un parque cercano y esperó sentado en un banco hasta las 8:30, que era la hora en la que su familia salía de casa para ir a trabajar. Todo esto se supo porque un amigo de la familia le vio caminando por dicho parque. Además, las cámaras de seguridad del vecindario de los Gosden grabaron el momento en el que Andrew regresaba a su casa. Se sabe que ahí se quitó el uniforme del colegio, metió el pantalón en la lavadora y colgó la chaqueta en el respaldo de la silla de su habitación. Después se puso una camiseta y unos pantalones de color negro y salió de su casa llevando una bolsa adornada con varias pegatinas de sus grupos de música favoritos. Dentro tenía la cartera, sus llaves y una PlayStation portátil. Aparentemente no se llevó nada de abrigo, ni su pasaporte, ni tampoco el cargador de la consola de videojuegos, lo que llevó a pensar que el joven tenía la intención de volver. Hay que mencionar que tampoco se llevó de su habitación 100 libras que tenía en efectivo. Cuando Andrew salió de su casa, fue grabado por la cámara de seguridad de un vecino dirección a la estación de tren. A medio camino paró en un cajero automático, retiró 200 libras de su cuenta bancaria y continuó andando hasta la estación de tren de Doncaster. Una vez allí, compró un billete de ida a Londres y subió al tren de las 9:35 con destino a la estación de King Cross. Varios testigos le vieron subir solo. Incluso una mujer dijo que se sentó a su lado y que Andrew estuvo todo el tiempo callado y absorto en su consola de videojuegos. A las 11:20 el tren llegó a la estación y a las 11:25 fue grabado por las cámaras de seguridad de la estación de King Cross saliendo por la puerta principal. Y aquí es cuando empieza el verdadero misterio, porque después de esta grabación el rastro de Andrew se pierde para siempre. Mientras Andrew hacía todo esto, sus profesores ya se habían dado cuenta de que el adolescente no había acudido a clase, así que intentaron contactar con sus padres. Un profesor dejó un mensaje en el contestador automático para avisar de la falta del chico, pero lo que no sabía en ese momento es que había marcado el número equivocado. Parece ser que por error marcó el número de otro alumno. Por eso los padres de Andrew tardaron bastante tiempo en enterarse de esta ausencia. Cuando los Gosden llegaron a su casa por la tarde, a simple vista no notaron nada extraño que les llamara la atención. Incluso se sentaron a cenar pensando que Andrew estaba en el sótano jugando con los videojuegos o en su habitación haciendo los deberes. Pero en el momento en el que fueron a avisarle para la cena, descubrieron que no estaba en la casa. Al principio pensaron que podría estar con un amigo o un vecino y que simplemente los dos habían perdido la noción del tiempo. Como el tiempo pasaba y el chico seguía sin dar señales, llamaron a sus amigos y estos les informaron que no estaba con ellos. Y lo peor de todo, ese día tampoco había ido al colegio. En ese momento la familia entró en pánico, así que llamaron a la policía para denunciar su desaparición. Pero lamentablemente durante las primeras horas no hicieron nada porque pensaban que era otro adolescente más que se había ido de casa y que regresaría enseguida. Debido a esto, Kevin y Charlotte salieron a buscar cualquier pista que les pudiese llevar hasta su paradero. Primero recorrieron el camino que solía tomar Andrew para ir a la escuela y después miraron en varias zonas cercanas.
A la búsqueda se unieron varios amigos del adolescente que estuvieron colgando carteles con su foto hasta el anochecer, pero todo sin éxito. Ese fin de semana, la policía empezó a investigar su desaparición. Gracias a los carteles que había con la foto de Andrew, la mujer que le vendió el billete de tren le identificó y contó a los agentes que el chico había viajado hasta Londres. La mujer que trabajaba en la estación de Doncaster le recordaba porque Andrew había comprado solo un billete de ida y había rechazado comprar uno de ida y vuelta a pesar de que esto salía más económico. El padre del chico declaró más tarde que la compra de un billete de ida en lugar de uno de ida y vuelta no le extrañaba, porque Andrew tenía familiares en Londres con los que podía haberse quedado. Debido a esto, las búsquedas iniciales en Londres se centraron en las zonas donde residían esos familiares de Andrew. Sin embargo, él no apareció por allí y tampoco les avisó para decirles que estaría en la ciudad. Los Gosden fueron hasta Londres para poner carteles con su foto en los sitios donde creían que el chico podría tener interés en visitar, como por ejemplo museos y exposiciones, pero esto tampoco les llevó a nada. Desde el principio los Gosden criticaron el enfoque de la policía durante las primeras semanas de la investigación. Y es que al parecer los agentes estaban centrados en investigar a la familia. Sobre todo a Kevin, el padre, al que después no tuvieron más remedio que descartar como sospechoso. Debido a esto, ni siquiera revisaron las cintas de seguridad de la estación de King Cross en las primeras etapas de la investigación, a pesar de que testigos presenciales afirmaron haber visto a Andrew subiendo al tren el 14 de septiembre. El joven no fue localizado en esas imágenes hasta casi un mes después y para entonces el rastro ya se había desvanecido. Por otro lado, cuando quisieron revisar las cámaras de los autobuses cercanos a la estación, había pasado tanto tiempo que las grabaciones de ese día habían sido borradas. La imagen de Andrew saliendo de la explanada principal de King Cross se envió a todos los medios de comunicación junto con un primer plano de su oreja derecha que tiene una doble cresta de nacimiento muy característica. El primer año se reportaron 122 posibles avistamientos en toda Gran Bretaña, de los cuales 45 eran de Londres. De hecho, Kevin declaró que hubo 2 o 3 avistamientos en la primera semana de la desaparición que parecían creíbles, en parte por la forma en la que los testigos afirmaban que Andrew había hablado con ellos. La familia creía que el avistamiento más verosímil fue el que situó a Andrew en el Pizza Hut de Oxford Street el día que desapareció. Además, hubo otros avistamientos no confirmados en Covent Garden el día que llegó a Londres. Sin embargo, según Kevin, nada de esto fue seguido por la policía y solo contactaron con la mujer que dijo haberle visto en Covent Garden 6 semanas después de la desaparición. En noviembre de 2008, un hombre fue a la comisaría de policía de Leominster y utilizó el sistema de intercomunicación para hablar con un agente de policía afirmando que tenía información sobre Andrew. Pero como ya era por la tarde, utilizaban un sistema de intercomunicación en lugar de la recepción con personal. Cuando un oficial llegó para tomar los detalles, el hombre se había ido. Después de esto, la policía contó lo sucedido en los medios de comunicación y pidieron a la persona que había ido ese día a contar información sobre Andrew que se comunicara con ellos, pero nunca lo hizo. En septiembre de 2009, la familia publicó fotos de cómo podría ser Andrew con 16 años para señalar el segundo año de su desaparición. Y en mayo de 2011, los Gosden contrataron a una empresa privada para que realizara una búsqueda con un sonar en el río Támesis. Durante esta búsqueda no encontraron ningún rastro de Andrew, aunque sí descubrieron un cuerpo sin vida de otro chico. Por aquella época se supo que un chico llamado Alex Slolit, de 16 años y también genio de las matemáticas, desapareció 10 meses después de Andrew.
Muchos sugirieron que ambos casos podían estar conectados. Sin embargo, no se sabe si la policía investigó una posible conexión entre los dos. En julio de 2018, para conmemorar el 25 cumpleaños de Andrew, la familia publicó 2 fotografías actualizadas según la progresión de la edad. En ese momento también anunciaron que la banda de música Muse ayudaría a publicitar la campaña para encontrar a Andrew. Lamentablemente, todos estos esfuerzos no han servido de nada, y a día de hoy nadie sabe qué le pasó a Andrew Gosden ese 14 de septiembre de 2007. Bueno, pues una vez contado todo lo que se sabe sobre este caso, voy a hablar sobre las diferentes teorías que existen. En la primera teoría se especula con el hecho de que quizá Andrew fue a Londres a encontrarse con alguien que conoció a través de Internet. La familia y la policía investigaron esta posibilidad, sin embargo, nunca encontraron pruebas. Y es que el único ordenador que había en su casa era un portátil que pertenecía a su hermana y que Andrew no usaba. Incluso su padre declaró que no tenía dirección de correo electrónico y mucho menos redes sociales, que por aquel entonces apenas existían. Aún así, la policía registró los ordenadores de la escuela de Andrew y de la biblioteca de Doncaster, pero los investigadores forenses digitales no encontraron ningún rastro de ninguna actividad de Andrew. Los investigadores también enviaron el número de serie de la consola del chico a la sede de Sony. Allí lo comprobaron y no encontraron ningún registro de que se hubiese creado una cuenta ni de que se hubiera establecido comunicación con el dispositivo. Dentro de esta teoría se habla también de que quizá conoció a alguien, pero no por internet. Tal vez en el curso de verano, donde se lo pasó también. Tal vez esos trayectos que hizo a pie desde la escuela a su casa días antes de su desaparición eran para encontrarse con esa persona. Sin embargo, todos los testigos que le vieron el día de su desaparición dijeron que estaba solo. La segunda teoría fue planteada por la familia. Según ellos, puede que ese día Andrew hubiese decidido ir a Londres para hacer fotos. Además, conocía bien el funcionamiento del sistema de transporte público, conocía el trazado y viajaba con confianza por la ciudad. Quizá allí se cruzó con una persona que no debía y al ver que el chico estaba solo, le hizo algo. Pero esto no tiene mucho sentido porque que sepamos no llevaba una cámara de fotos encima. La tercera teoría habla de que se fue a escondidas para ir a un concierto o a una quedada de aficionados a los videojuegos, lo que cuadraba con la retirada de 200 libras y también con lo de no dejar una nota, tal vez porque su intención era regresar antes de que sus padres se enteraran. Pero aquí surge una duda, ¿por qué no compró el ya famoso ticket de regreso? Hay que decir que los agentes investigaron todos los eventos que hubo ese día en la ciudad, pero no hay evidencias de que asistiera ni de que le gustaran ese tipo de eventos. Y luego, como siempre en estos casos, está la teoría de que desapareció para empezar una nueva vida. Su padre contó que por aquella época Andrew era aficionado a una serie en la que el protagonista fingía su propia muerte para empezar de cero en otro lugar. Pero hay que recordar que Andrew tenía tan solo 14 años y no llevaba pasaporte. Así que todo parece indicar que se encontró con quien no debía. I would prefer to have a bag of bones that could be identified via DNA or something and know that, because then, you know, you would have some closure to it, however painful. La cuenta bancaria de Andrew no ha sido utilizada desde que hizo la retirada en efectivo la mañana del 14 de septiembre de 2007. La familia Gosden ha conservado su habitación tal y como la dejó y no han cambiado las cerraduras de la casa. Saben que Andrew se llevó su llave y tienen la esperanza de que cualquier día aparezca por la puerta. Josué Monge García era un chico de 13 años que en 2006 vivía en un barrio de Dos Hermanas, Sevilla, con sus padres y sus 2 hermanos.
El pequeño era hijo de Antonio, un hombre que trabajaba en el mantenimiento de carreteras, y de Isabel, conserje de un instituto. Es importante mencionar que la familia era muy católica. Isabel decía que su hijo era un niño con buen corazón y muy humilde. Según declaró la mujer en diferentes medios, durante 20 años sufrió malos tratos físicos y psicológicos por parte de Antonio. Calificó a su marido de controlador, posesivo y siempre obsesionado con el hecho de que todo estuviera perfecto. Si las cosas no se hacían como él quería, se ponía muy agresivo. En 2004, Isabel acudió al Instituto de la Mujer para pedir ayuda, ya que el padre de sus hijos la amenazaba continuamente con quitarle la vida. Me preguntarás tú, ¿por qué no me divorcié? Es que las personas maltratadas me comprenden, porque yo he estado amenazada por él de muerte. Aguantó esta situación 2 años más, hasta que en marzo de 2006, y después de darle muchas vueltas, decidió pedirle el divorcio. Un mes después, ocurrió la tragedia. El 10 de abril de 2006 no era un día cualquiera, era lunes santo y Josué tenía vacaciones en el colegio. Esa misma tarde le pidió permiso a su madre para ir con la bicicleta hasta la casa de un amigo donde se iba a quedar a dormir, algo a lo que su madre no se opuso. Isabel le dio un beso, le dijo que se portara bien y le recordó que al día siguiente tenían que ir a comprar ropa porque había crecido mucho. Antes de salir, Josué agarró una mochila, 30 euros y su bicicleta. Tan solo tenía que recorrer 300 metros hasta la casa de su amigo, sin embargo, nunca llegó allí y su pista se perdió para siempre. Esa misma tarde sucedió algo extraño que con el tiempo tuvo mucho significado para la policía. Y es que al parecer Antonio, el padre, salió de su casa y estuvo fuera durante 5 horas. Isabel se dio cuenta de que regresó con una ropa diferente a la que llevaba puesta cuando se fue. Sin saber todavía que su hijo ya había desaparecido, le preguntó a su esposo la razón del cambio. Antonio respondió que había estado en la iglesia buscando una tienda de campaña y que debido a eso se había ensuciado la ropa que llevaba, por lo que no tuvo más remedio que cambiarse. La mañana del 11 de abril, Josué no regresó a su casa. Había acordado con su madre que estaría allí a las 10:30 para comprar ropa, pero los minutos pasaban y el chico no daba señales de vida. Debido a esto, Isabel llamó a la casa de su amigo. Su familia le respondió que Josué no había dormido allí y que no tenían ni idea de su paradero. Inmediatamente, los padres del menor fueron a la comisaría de policía para denunciar su desaparición. Al principio los agentes pensaron que se trataba de una fuga voluntaria, porque además supieron por sus padres que Josué había suspendido varias asignaturas. Por otro lado, había desaparecido con una bicicleta, 30 euros y una mochila, así que para ellos el caso estaba claro. Sin embargo, el viernes 14 de abril, y viendo que el chico seguía sin dar señales de vida, comenzaron a investigar su desaparición. Ese mismo día, los investigadores entrevistaron a Isabel y a Antonio por separado. Desde ese momento, Antonio estuvo en el foco de todas las sospechas, y es que a los malos tratos se unía un comportamiento bastante extraño. Para empezar, se enteraron de que la tarde de la desaparición había pasado 5 horas fuera de su casa y que había regresado con otra ropa. Como he dicho antes, Antonio le contó a su mujer que se cambió porque se ensució la ropa mientras buscaba en la iglesia una tienda de campaña. Pero los agentes comprobaron que todo era mentira, ni había tienda ni había estado en la iglesia. También se enteraron de que horas después de presentar la denuncia, el hermano mayor de Josué salió a buscarle. Sin embargo, Antonio se quedó durmiendo porque tenía que madrugar. Obviamente nadie entendía cómo podía conciliar el sueño sabiendo que su hijo de 13 años había desaparecido.
Además, el hombre le decía continuamente a Isabel que quería morirse y que se iba a quitar la vida para encontrarse con su hijo en el cielo. A lo que muchos se preguntaban cómo sabía que Josué ya estaba sin vida. Aunque todo esto levantó las sospechas de los agentes, lamentablemente no le hicieron ningún tipo de seguimiento ni hubo autorización para balizar su coche. Isabel, por su parte, fue acumulando más y más sospechas hasta que un día se enfrentó a su marido y le acusó de estar involucrado en la desaparición de su hijo. Antonio lo negó todo, sin embargo, al día siguiente y 13 días después de que Josué se desvaneciera en el aire, el hombre se marchó en su furgoneta blanca con la excusa de salir a buscar a su hijo y nunca más regresó. La investigación la dirigió en un primer momento la comisaría de Dos Hermanas y un mes después pasó al grupo de homicidios de Sevilla. Los agentes se volcaron en la búsqueda de Josué y Antonio Monge haciendo todo tipo de gestiones. Desde el principio, el juzgado autorizó las escuchas de los teléfonos de todos los miembros de la familia. Las conversaciones de padres, tíos y abuelos fueron oídas durante semanas sin que se hallara nada relevante. Por otro lado, Josué tenía un teléfono móvil que dejó de dar señal en el momento en el que desapareció. Desde entonces está apagado y no ha vuelto a encenderse. Lo mismo ocurrió con el del padre 13 días después. Una de las hipótesis que manejó la policía era que el padre había abandonado España. Además de la difusión de la reseña del padre y del hijo en Interpol y Europol, habitual en estos casos, se hicieron gestiones con distintos cuerpos policiales de toda Europa para averiguar si algún agente les había parado en algún control o denunciado su furgoneta por alguna infracción de tráfico. Como la policía sabía por Isabel que a su marido le gustaba Portugal, se hicieron intensas gestiones con la policía lusa. Debido a esto, hubo contactos personales entre los miembros del grupo de homicidios de Sevilla y sus homólogos portugueses, al igual que sucedió con Marruecos. También analizaron los registros de la Seguridad Social por si Antonio había cobrado algún tipo de pensión o prestación. Y lo mismo hicieron con los bancos, pero nunca retiró dinero de su cuenta y tampoco utilizó su tarjeta de crédito. Por otro lado, la furgoneta era una de las piezas que podía resultar clave para la investigación. La policía envió escritos a todos los municipios de España para saber si el coche había sido denunciado por alguna infracción o si había sido retirado por alguna grúa municipal, pero esto tampoco les llevó a nada. Por aquella época, los agentes contemplaron la posibilidad de que Antonio Monge se hubiera quitado la vida arrojándose con la furgoneta al río Guadalquivir. Debido a esto, el helicóptero de la policía hizo varias inspecciones desde el aire en toda la ribera, desde Córdoba hasta Sanlúcar de Barrameda. También revisaron los pantanos y Sierra Morena, pero no hallaron ni rastro de padre e hijo. Como la familia era muy religiosa, la policía también investigó las sectas que tenían comunas ante la posibilidad de que el padre y el hijo se hubieran integrado en alguna de ellas. Pero a pesar de todo este trabajo, la policía no pudo ofrecer ninguna respuesta a Isabel sobre lo que le sucedió a su hijo. Después de pasar 14 meses de angustia, Isabel recibió la llamada de un policía local de Málaga. El agente le dijo que tenían a un chico que afirmaba ser Josué Monge de Dos Hermanas y que había estado un año secuestrado. Casualmente, Isabel estaba pasando el fin de semana en Málaga, así que se dirigió inmediatamente a dependencias policiales. El menor que decía que era Josué estaba en el hospital. Los agentes explicaron a Isabel que habían encontrado al adolescente en una estación de tren y que los vigilantes decidieron pararlo porque iba solo. Fue en ese momento cuando se identificó como Josué Monge García. Dos agentes llevaron a Isabel al hospital donde estaba ingresado el chico. La mujer estaba muy esperanzada, pero al entrar en la habitación del hospital, todo se derrumbó.
Aún así, el chico se levantó, la llamó mamá y le dijo que era su hijo, a lo que ella respondió que no. El chico insistió y le dijo que en un año había cambiado, pero Isabel lo tenía claro. Su hijo cuando desapareció era más alto, más delgado y tenía los ojos verdes en lugar de marrones. En ese momento la mujer abandonó la habitación presa de un ataque de nervios. Fue entonces cuando el adolescente confesó a los agentes su verdadero nombre. Según comprobaron los agentes, el chico se había fugado de un centro de menores que estaba en Málaga, al que regresó tras descubrirse su verdadera identidad. A Isabel por su parte le quedó un profundo desconsuelo. Pasó varios días llorando y se quedó muy mal física y mentalmente porque tenía la ilusión de reencontrarse con su hijo. Han pasado ya 15 años desde la desaparición de Josué y Antonio Monge. En ese tiempo los investigadores no han encontrado ninguna pista sobre su paradero, al igual que tampoco ha aparecido la furgoneta ni la bicicleta del chico. A día de hoy el caso sigue siendo todo un enigma que parece que nadie podrá resolver. A lo largo de los años, el caso ha generado distintas teorías. La principal y la que siempre creyeron los investigadores era que Antonio Monge asesinó a su hijo y que durante 13 días intentó ocultar el crimen. Cuando pensó que podría ser detenido por las acusaciones de su mujer, decidió desaparecer para quitarse la vida. Tiempo después, la policía supo por el amigo de Josué que el día de su desaparición el chico le dijo que llegaría más tarde a su casa porque tenía que ir primero con su padre a trabajar, algo que Antonio nunca comentó. Es importante mencionar que varios investigadores que trabajaron en el caso creen que el padre sigue vivo. Otra teoría que barajaron era que quizá algún miembro de la comunidad evangélica de otro país les había acogido y que empezaron una nueva vida con otra identidad. Que el niño le dijera a su madre que esa noche iba a dormir en la casa de un amigo tal vez era una forma de ganar tiempo para que la desaparición no se denunciara ese día. Isabel está convencida de que su hijo ya no está con vida, pero mantiene una mínima esperanza, ya que según ella como madre, esto es lo último que se pierde. El chico de la imagen es Jason Landry, el menor de los 3 hijos del matrimonio formado por Lisa y Ken Landry, un pastor de la iglesia presbiteriana de Missouri City, Texas, lugar donde creció Jason. Tras graduarse en la escuela secundaria de Rich Point, comenzó a estudiar en la Universidad Estatal de San Marcos, también en Texas. Su padre le define como el típico estudiante que no tenía problemas con nadie. A finales de 2020, el joven terminó su primer semestre en la universidad y se sabe que durante esos meses estuvo trabajando muy duro para ser aceptado en un prestigioso programa de tecnología de grabación de sonido. El domingo 13 de diciembre de 2020, a las 11:05 de la noche, Jason salió de su apartamento en San Marcos. Eran las vacaciones de Navidad y se iba en su coche hasta Missouri City para pasar las fiestas con su familia. Este viaje no debería haberle llevado más de 3 horas, sin embargo Jason nunca llegó a su destino. A las 12:31 de la noche, un bombero voluntario que pasaba por Salt Flat Road en Luling, Texas, descubrió el coche de Jason destrozado, al parecer por un accidente. Dentro no había ni rastro del chico, sin embargo las luces aún estaban encendidas, las llaves puestas y la puerta del lado del pasajero delantero estaba cerrada, lo que daba a entender que en ese momento iba solo. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, comprobaron que dentro del vehículo estaba la cartera de Jason, su teléfono móvil, un ordenador portátil y una pequeña cantidad de marihuana.
A las 2 de la mañana, Ken Landry recibió la llamada de un policía. Según sus propias palabras, la llamada que ningún padre quiere recibir. El agente le contó que su hijo había tenido un accidente de coche en una carretera rural y que todo indicaba que había chocado contra varios árboles y una valla. Pero lo más inquietante para Kent fue cuando se enteró de que no había ni rastro de Jason. En ese momento el hombre fue hasta el lugar del accidente para encontrarse con la policía y una vez allí comenzó a buscar por la zona. A menos de 300 metros del vehículo encontró tirada la ropa que su hijo llevaba puesta ese día. Esto se supo porque unas horas antes el chico había subido a sus redes sociales varias fotos donde aparecía con esta camiseta granate, que fue la que después apareció junto con sus pantalones y su reloj de pulsera. Al analizar dicha ropa encontraron sangre de Jason en el pantalón. La policía dijo que seguramente el joven se había lesionado al entrar en contacto con la cerca de alambre de púas después del accidente. Además, todo parecía indicar que se la había quitado de manera normal, es decir, no había signos de que hubiese sido forzado o de lucha. Tiempo después confirmaron que no había restos de sangre ni en el lugar del accidente ni dentro del coche. Los equipos de búsqueda y rescate registraron 31 millas cuadradas durante 9 días. A esta búsqueda se unieron varios voluntarios, helicópteros, drones y perros policía. Según el agente encargado del caso, estos perros encontraron lo que parecía ser el rastro de Jason entre una casa abandonada y un estanque que estaba cerca del lugar del accidente. Obviamente, la casa fue registrada y el estanque drenado, pero no hallaron ninguna pista que indicara lo que le había sucedido al joven. 2 meses después, los investigadores publicaron la línea de tiempo que habían construido a partir del teléfono móvil y el portátil de Jason. Como he dicho antes, se sabe que el 13 de diciembre salió a las 11:05 de la noche con destino Missouri City y para eso tomó la autopista 80. A las 11:11 sitúan a Jason en Martindale, Texas, y continúa hacia el sur por la autopista 80. A las 11:24 el joven llega a Luling y es aquí cuando deja de usar el navegador del móvil y pasa a utilizar Snapchat. Se sabe que pasa por la intersección de Magnolia Avenue y ahí es donde se detiene la huella digital de Jason. Los agentes creen que continuó por East Austin hasta llegar a Salt Flat Road. Además contaron que cuando encontraron el teléfono de Jason dentro del coche, este estaba encendido y tenía señal, por lo que no entienden por qué no lo usó desde la intersección de Magnolia Avenue, sobre todo después de haber sufrido un accidente. Los agentes siguen trabajando de manera incansable en este caso, y parte de la investigación está centrada en averiguar qué sucedió en esos 67 minutos que transcurrieron desde la última huella digital de Jason hasta el descubrimiento del coche accidentado. Para hablar de las teorías, es importante mencionar que la carretera donde apareció el coche de Jason no estaba dentro de la ruta que tenía que hacer para llegar a Missouri City. Los investigadores creen que quizá el GPS del teléfono hizo que Jason se desviara por error de su camino. Basándose en las huellas que dejaron los neumáticos en el camino de grava, pudo intentar corregir su error. Pero la falta de visibilidad le llevó a chocar la parte trasera de su vehículo contra un árbol y una valla. Los agentes reiteraron en los medios de comunicación que no existen indicios de que el alcohol o ciertas sustancias hubiesen contribuido al accidente. Por su parte, el padre de Jason también cree que su hijo se desvió de la carretera por un error del GPS. Pero él cree que el accidente se pudo producir para evitar atropellar a un ciervo. Según él, quizá Jason se dio un golpe en la cabeza que le dejó en estado de shock, lo que justificaría que se quitara la ropa. Es la única explicación que encuentra para esto, porque además esa noche la temperatura era de 4 grados.
Kent contó en una entrevista que recorrió junto a uno de los investigadores la ruta que llevó a su hijo hasta Salt Flat Road. Fue ahí cuando comprobaron que un paso en falso podría haber llevado fácilmente al estudiante en esa dirección. Aún así, esto no son más que teorías y todavía hay muchas cosas que no tienen explicación, como por ejemplo qué sucedió durante esos 67 minutos. Tal vez alguien le perseguía. ¿Por qué no llamó para pedir ayuda? Y lo más importante, ¿dónde está Jason Landry? Hace poco, los padres del joven ofrecieron una recompensa de $10,000 para cualquier persona que pueda aportar información que les lleve hasta el paradero de su hijo. A día de hoy, Jason Landry lleva 8 meses desaparecido y su familia todavía no ha perdido la esperanza de encontrarle con vida. Esta historia comienza con una mujer llamada Cheryl Daniel. El 23 de junio de 2003 dio a luz a una niña a la que llamó Chloe Rihanna Leverett. Según ella, Chloe siempre fue una niña muy cariñosa y buena. Lamentablemente, a los pocos meses, su padre falleció por causas que se desconocen. El 29 de junio de 2005, Cheryl dio la bienvenida a Gage, su segundo hijo. El pequeño nació con un síndrome que afectaba a su forma de andar y hablar, por lo que necesitaba ciertos cuidados médicos. Christopher, su padre biológico, nunca quiso involucrarse en el cuidado y la educación del pequeño. Cheryl le describe como un niño dulce que tenía un vínculo muy especial con su abuelo Baba. Sobre la infancia de los hermanos apenas existe información. Solo se sabe que en 2012 vivían en una casa situada en una zona rural de Tennessee con sus abuelos maternos, Leon, de 72 años, más conocido como Baba, y Molly McLaren, de 70. Por aquel entonces, Cheryl se estaba rehabilitando de su adicción al alcohol y a ciertas sustancias ilegales, motivo por el cual sus padres estaban al cuidado de los niños de 9 y 7 años. El 23 de septiembre de 2012 fue un domingo como otro cualquiera. De hecho, varias personas vieron a los hermanos jugando a las 6:30, pero a eso de las 9:30 de la noche, cuando aparentemente todos estaban durmiendo, un vecino alertó a las autoridades sobre algo terrible. Y es que la casa de los McLarens estaba envuelta en llamas. Los bomberos estuvieron trabajando en la extinción del fuego desde la noche del domingo hasta el lunes por la mañana. Cuando finalmente consiguieron apagarlo, solo quedaban cenizas. El fuego fue tan intenso que la casa acabó derrumbándose, y el alguacil del condado de Bedford, Randall Boyce, declaró que no quedaba absolutamente nada. Ese mismo lunes, los restos de Baba y Molly fueron recuperados e identificados. Los dos cuerpos yacían uno al lado del otro en lo que anteriormente había sido el sótano de la casa, y no pudieron determinar si estaban con vida cuando comenzó el incendio. Según Cheryl, esto era bastante extraño porque sus padres dormían en habitaciones separadas, así que no entendía que hubiesen aparecido juntos. Los investigadores también descubrieron los restos intactos de las dos mascotas de la familia. Sin embargo, de los niños no había ni rastro. Los equipos de búsqueda registraron la escena con perros especializados y varios helicópteros con infrarrojos sobrevolaron la propiedad con el fin de encontrar a los pequeños. También se desplazaron hasta el lugar antropólogos forenses que examinaron las cenizas en busca de fragmentos óseos, pero no encontraron nada. Todo esto era bastante extraño porque, según contaron varios expertos, los huesos necesitan una gran cantidad de calor para ser incinerados completamente. Aunque la casa había alcanzado temperaturas muy altas, no era suficiente para hacer desaparecer dos cuerpos. Al menos tendrían que haber encontrado fragmentos de huesos.
Cheryl, la madre, fue investigada e interrogada por si ella se los había llevado, pero no encontraron nada en su contra. Además, pasó con éxito la prueba del polígrafo. Hay que decir que la mujer estaba tremendamente abatida y quería saber qué le había sucedido realmente a sus padres y, lo más importante, dónde estaban sus hijos. La policía también habló con Christopher, el padre de Gates, y con varios miembros de la familia y amigos, pero tampoco encontraron nada sospechoso. Los investigadores no pudieron determinar la causa del fuego, pero para ellos lo más probable era que este se había producido por un accidente. Al parecer, Baba y Molly tenían almacenado en el sótano varios tanques de gas propano, algunos de los cuales contenían combustible cuando se inició el incendio. Encontraron pruebas de que los tanques se habían roto, pero no de una explosión. Por otro lado, los McLaren eran conocidos por tener numerosos objetos que ocupaban gran parte del espacio de su hogar, lo que a veces dificultaba el paso por las estancias. Esa noche en particular fue bastante fresca y tenían calentadores portátiles en su habitación, algo que podría haber originado el incendio. Los objetos acumulados solo habrían ayudado a que se propagara rápidamente. Aunque hicieron todo lo posible, nunca consiguieron localizar los restos de Chloe y Kate, por lo que emitieron una alerta Amber que a día de hoy sigue activa. La primera teoría viene por parte de Cheryl, la madre. Ella está convencida de que alguien que conocía a la familia le quitó la vida a sus padres y provocó el incendio para llevarse a sus hijos. Encontraron a las mascotas, pero de mis hijos nunca encontraron nada. Mi instinto de madre me dice que siguen con vida. They're not dead, I feel them. I can feel my babies. I could feel in my heart, my soul, that they were alive. I didn't feel them gone. Además, todo parecía indicar que los pequeños no estaban en la casa cuando comenzó el fuego. Al parecer dormían muy cerca de sus abuelos, por lo que si estaban en su habitación esa noche también deberían haber sido encontrados. Otra teoría dice que los niños esa noche salieron de la casa para huir del fuego, pero es verdad que esto no tiene mucho sentido porque buscaron por los alrededores y no encontraron ni rastro. Durante todo este tiempo, los investigadores han seguido varias pistas y han recibido llamadas de personas que afirmaban haber visto a los hermanos por todo el país. La más interesante fue la de un hombre que decía que a principios de 2013 vio en un restaurante a una niña que se parecía a Chloe, motivo por el cual le hizo una foto. Esta pista se investigó, pero al igual que las anteriores, les llevó a un callejón sin salida. Sin embargo, Cheryl afirmó que la niña de la foto era su hija. En 2020, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó unas fotografías con el aspecto que tendrían los hermanos en ese momento. A día de hoy, lo que les sucedió a Chloe y a Gates sigue siendo todo un misterio. La mujer que aparece en la imagen era Maya Tabalanza, nacida el 1 de mayo de 1981 en la provincia de Ilocos Sur, Filipinas. Maya o May, como la llamaban sus más allegados, era la quinta de los 6 hijos del matrimonio formado por Pablito y Noemí Tabalanza. En 1995, la familia al completo emigró a Estados Unidos, instalándose en la ciudad de Honolulu, Hawái. Una vez allí, Maya acudió a la escuela secundaria Radford y en 1998, con 17 años, comenzó a trabajar en un McDonald's de Pearl Harbor. Fue allí donde conoció a Larry Millet, de 18, un compañero con quien comenzó a salir ese mismo año. Larry acababa de mudarse con su familia de Hawái a San Diego. Parece ser que un año antes había sido arrestado por asalto con su pandilla juvenil, así que los padres decidieron poner tierra de por medio para alejarle de los problemas.
Ya en el año 2000, la pareja contrajo matrimonio, momento en el cual Larry se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde estuvo 5 años. Por su lado, Maya, que estaba estudiando en la Universidad de Manoa en Hawái, consiguió graduarse en Relaciones Internacionales. Finalmente se trasladaron a San Diego y en enero de 2010 dieron la bienvenida a su primera hija en común. Tiempo después tendrían 2 hijos más. En el momento de los hechos, la familia Millet residía en Chula Vista, San Diego. Los pequeños tenían 11, 9 y 4 años. Maya, de 39, trabajaba como especialista de contratos civiles en la base naval de San Diego, y Larry, de 40, en el mismo sitio, pero en el centro médico. Sus conocidos cuentan que era una apasionada del senderismo, el ciclismo de tierra, los viajes y sobre todo salir de acampada con su familia. Además creó su propio canal de YouTube donde publicó vídeos de ella misma cantando versiones y tocando varios instrumentos. But I can't help falling in love with you. A simple vista, la vida de la familia parecía bastante normal. Sin embargo, a finales de 2020 sucedió algo. Parece ser que Larry descubrió que su mujer mantenía una relación con otro hombre. Debido a esto, el matrimonio comenzó a hacer aguas, así que buscaron la ayuda de un consejero matrimonial. Intentando arreglar la situación, el 3 de enero de 2021, la pareja fue de acampada con Mary Chris, la hermana de Maya, su marido Richard y unos amigos. Lo que parecía ser un plan perfecto para arreglar las cosas se convirtió en otro motivo de discusión, lo que llevó a Maya a pronunciar las siguientes palabras: "Si algo me pasa, ha sido Larry". Así que después de este viaje, la mujer solicitó el divorcio. Se sabe que el 7 de enero de 2021, Maya llamó a un abogado especialista en divorcios y programó una cita con él para la semana siguiente. Según los informes policiales, ese mismo día, a las 5 de la tarde, Maya y Larry tuvieron una fuerte discusión, lo que provocó que ella se encerrara en su dormitorio. Larry contó que el 8 de enero, es decir, a la mañana siguiente, a eso de las 6:30, se fue con sus hijos a pasar el día entero a Solana Beach. Antes de salir de la casa, no vio a Maya, quien en teoría seguía encerrada en su habitación. Después, cuando llegaron, comprobó que ya no estaba en la casa. Es importante mencionar que Maya tenía un chat con su familia donde estaban planeando un viaje para el 9 de enero con motivo del 11º cumpleaños de su hija mayor. Cuando la mujer dejó de responder a los mensajes de este chat, a las llamadas de teléfono y sobre todo, cuando no dio señales para acudir a dicho viaje, comenzaron a preocuparse. Fue por esto que ese mismo 9 de enero, Mary Chris y su marido fueron hasta la casa de Maya para ver qué sucedía. Larry les contó que la mujer se había ido después de una discusión y que desde entonces no había vuelto a saber nada de ella. Esto le extrañó bastante a Mary Chris porque Maya nunca habría dejado a sus hijos. Además, su coche seguía aparcado en la puerta de la casa y su teléfono móvil estaba apagado. Por si acaso le había sucedido algo, llamaron a todos los hospitales de la zona, pero Maya no estaba en ninguno de ellos. Así que a las 11:20 de la noche, Mary Chris denunció su desaparición a la policía. El 10 de enero, varios agentes acudieron hasta la casa de los Millet para investigar la desaparición. La mujer llevaba ya 3 días sin dar señales de vida. Así que tanto la policía como la familia y amigos de Maya comenzaron a buscarla sin descanso. También se dedicaron a pegar carteles con su foto en todo Chula Vista.
El 23 de enero, los agentes consiguieron una orden para registrar la casa de los Millett y el coche de Larry. Y es que estaban convencidos de que allí podrían obtener pistas sobre el paradero de Maya. Sin embargo, no encontraron sangre o restos de tejido humano. En ese momento, Richard, el cuñado de Maya, declaró algo inquietante ante los medios de comunicación. La policía les había contado que Larry había contratado a un abogado y había dejado de cooperar con la investigación. Pero a pesar de todo esto, no fue nombrado sospechoso o persona de interés en el caso. Un mes después de la desaparición, la familia de Maya hizo un llamamiento desesperado. We were hoping they'll give us more information and maybe any updates or any leads, but they couldn't give us any at all. She loves her kids. Her kids is her everything. So even our family, we are tight, close family. She's not going to leave us the way, she did. So something terrible happened to her. She's not the type of person to just leave and forget everything. El 21 de abril, los investigadores contaron que ya habían entrevistado a familiares, amigos y testigos. También que habían revisado teléfonos móviles, ordenadores, redes sociales y cuentas bancarias. Sin embargo, lo más inquietante llegó cuando comprobaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de al lado de los Millett. Parece ser que el 7 de enero a las 9:30 de la noche, las cámaras registraron 8 golpes fuertes durante un periodo de 20 segundos. Varios especialistas llegaron a la conclusión de que eran disparos. Pero hay que tener en cuenta que el Departamento de Policía de Chula Vista no recibió ningún informe de disparos durante la noche en cuestión. Las cámaras también grabaron a Larry a las 5:58 de la mañana moviendo su vehículo hasta una parte de su garaje donde no le pudieron captar. Por lo tanto, no pudieron ver lo que estuvo haciendo ahí. Con todo esto, la familia de Maya comenzó a perder la esperanza de volver a verla con vida. En este punto, Larry Millett siguió manteniendo que no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa y siguió siendo tratado como un testigo del caso y no como sospechoso o persona de interés. El 21 de mayo, los agentes registraron por segunda vez la casa de los Millett, pero en esta ocasión con perros rastreadores. Después de varias horas, se llevaron rifles y cajas de munición que pertenecían a Larry. Tiempo después se supo que antes de este registro, Larry había recibido una orden de restricción temporal de armas de fuego. Con esto le prohibían poseer o tener bajo custodia armas de fuego y munición. El 1 de julio volvieron a registrar de nuevo la casa para obtener pruebas y pistas adicionales sobre el paradero actual de Maya. 21 días después de este registro, el Departamento de Policía de Chula Vista nombró formalmente a Larry Millett como persona de interés en el caso. A todo esto hay que añadir la tensión que había entre Larry y sus suegros por los 3 hijos de la pareja. El 8 de septiembre, los abuelos maternos presentaron unos documentos ante la corte por los derechos de visita de los pequeños. Pablito y Noemita Balanza querían visitar a sus nietos, algo a lo que Larry se negaba. Finalmente, el 19 de octubre de 2021, el caso dio un giro radical. El 19 de octubre, Larry Millett fue arrestado por quitarle la vida a su esposa. Sus hijos inmediatamente se fueron a vivir con los abuelos paternos. Según Summer Stephan, fiscal del condado de San Diego, el hombre se enfrentaba a 2 cargos.
El primero por el asesinato de su mujer después de que ésta le solicitara el divorcio, y el segundo por posesión ilegal de un rifle de asalto. La policía realizó el arresto basándose en pruebas circunstanciales, ya que el cuerpo de Maya no había aparecido. En dichas pruebas circunstanciales incluyeron la relación extramarital de Maya y su deseo de divorciarse, cosa que creen que provocó que Larry le quitara la vida la noche del 7 de enero de 2021. Además, hay que recordar que fue la última persona que la vio con vida después de una discusión. Las autoridades también revelaron que Larry previamente había buscado a través de internet magia para salvar su matrimonio fracasado, lo que le llevó a contactar con múltiples lanzadores de hechizos online para hacer que su esposa se enamorara de él. Obviamente esto no funcionó, así que Larry buscó hechizos para que Maya sufriera heridas graves que le hicieran depender de él. Pero no solo eso, también buscó información sobre cómo hacer daño al hombre que había roto su matrimonio. Hubo otra cosa que fue importante para su arresto, y es que en uno de los registros faltaba una pistola del calibre 40 de Larry. 2 días después, ante la corte, Larry Millett se declaró inocente. Desde entonces permanece detenido sin derecho a fianza. El 27 de octubre se produjo otra novedad en el caso, y es que el juez pidió a Larry que no contactara con sus hijos desde la cárcel. Parece ser que esto ya lo tenía prohibido de antes y que solo podía hablar con su abogado. Pero como las llamadas que hacía eran grabadas, se dieron cuenta de que contactó con los pequeños llamando al domicilio de sus padres. En las grabaciones escucharon cómo Larry le decía a su hija de 11 años que le leyera los titulares de las noticias sobre su caso. También le pidió que viera una película de mayores llamada Shock Collar para que comprendiera lo que le estaba sucediendo. El juez dijo que debido a todo esto, los niños estaban traumatizados y que quería evitar que sufrieran más daños emocionales. Inmediatamente, Mary Chris, la hermana de Maya, solicitó la custodia temporal de sus sobrinos con la intención de solicitar una permanente en el futuro. Sin embargo, el 10 de noviembre, la jueza que llevaba el tema de la custodia dictaminó que los niños seguirían al cuidado de sus abuelos paternos y solo otorgó a la familia materna derechos de visita a partir del 14 de noviembre. Aunque a día de hoy Larry Millett está acusado de la muerte de Maya, su caso sigue sin estar resuelto. Las circunstancias de su desaparición no están claras y lo más importante, no ha aparecido su cuerpo. Este caso comienza en febrero de 2019 con Brittany y Tyler Davis. La pareja, que residía en Wilmington, Ohio, se había conocido en 2013 en el restaurante de comida rápida donde ambos trabajaban, aunque tuvieron que pasar 3 años para que comenzaran a salir. En 2017 dieron la bienvenida a Aaron, su primer hijo en común, y meses después contrajeron matrimonio. Todos cuentan que era un padre maravilloso, trabajador y muy buena persona. En el momento de los hechos, Tyler, de 29 años, era gerente en un Wendy's y ocasionalmente Brittany trabajaba como camarera. Aunque les costaba llegar a final de mes, en febrero de 2019 decidieron hacer un plan especial para celebrar el 23 cumpleaños de Brittany. La idea era dejar a su hijo de 2 años con los padres de Tyler y pasar un fin de semana fuera. Así que el 23 de febrero hicieron las maletas y viajaron hasta Columbus, también en Ohio, y a 1 hora de su casa. Una vez allí, eligieron quedarse en el Hotel Hilton que había en las inmediaciones del Leaston Town Center. Este gran centro comercial es en realidad una especie de ciudad. Tiene 270 comercios, 75 restaurantes y bares, varios complejos de condominios y casas adosadas. Ese 23 de febrero se registraron en el hotel a las 5 de la tarde y a las 9 quedaron con Sean Hughes, uno de los mejores amigos de Tyler, que además residía en la zona.
Los tres estuvieron cenando en Easton y después recorrieron los bares y discotecas del centro comercial. El problema era que en este sitio todo cerraba a las 12 de la noche y ellos querían continuar de fiesta. Así que tomaron un Uber hasta The Dollhouse, un club donde permanecieron hasta las 3 de la mañana. A esa hora tomaron otro Uber e hicieron el viaje de 20 minutos de regreso al Hilton. Y aquí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse un tanto extrañas. Según contó Brittany tiempo después, Tyler se quedó dormido en el coche. Pero cuando llegaron al Hilton se despertó bastante agitado y confundido, diciendo que no estaban donde se suponía que debían estar. Brittany y Sean intentaron hablar con él, pero él insistió en que estaban en el lugar equivocado. Finalmente dijo que necesitaba dar un paseo para aclarar su mente, así que salió del Uber y comenzó a alejarse. Brittany no sabía qué hacer, pero como esa noche había bebido mucho, no tenía más remedio que ir al baño. Sean en ese momento le dijo que no se preocupara, que subiera a la habitación y que él mismo seguiría a Tyler para asegurarse de que estaba bien. 10 minutos después, Brittany bajó las escaleras y encontró a Sean entrando en el hotel. En ese momento el hombre le dijo que Tyler estaba dando un paseo y que volvería enseguida. Brittany llamó a su marido por teléfono, pero no le respondió. Sin embargo, a las 3:37 de la mañana le devolvió la llamada. Ahí fue cuando Tyler le dijo que estaba dando una vuelta a la manzana y que regresaría pronto. Mientras Brittany y Sean esperaban en la puerta del hotel, Tyler la volvió a llamar, pero esta vez a las 4:10. El hombre le dijo a su esposa que estaba en el bosque, pero que a lo lejos podía ver el hotel y que estaría allí en 5 minutos. 2 minutos después, el teléfono de Brittany volvió a sonar. Era Tyler. Cuando respondió y antes de que la llamada se cortara, escuchó durante unos segundos como un sonido de aire vacío. La mujer intentó llamarle varias veces, pero en este punto el teléfono de Tyler ya había dejado de funcionar. Obviamente ella se preocupó bastante, sin embargo Sean, el amigo, hizo algo incomprensible. Y es que a las 4:30, como si no hubiera sucedido nada, se fue a su casa que estaba a 10 minutos. Según le dijo a Brittany, se iba porque era una zona segura y era imposible que le sucediera nada a su amigo. Brittany, presa del pánico, llamó a otros amigos porque no sabía qué hacer. Estos le recomendaron que esperara tranquila porque seguramente Tyler volvería pronto, pero no fue así. Tyler no apareció, por eso a las 8 de la mañana, Brittany, ya desesperada, llamó a un amigo suyo que vivía en el área de Columbus y los dos se fueron a buscar a su marido. En ese momento, Brittany pensó que como Tyler había bebido mucho, podría estar inconsciente en cualquier lugar, así que buscaron por toda la zona del Easton Town Center. Pero lamentablemente de Tyler no había ni rastro. Finalmente, a las 10:30 de la mañana del 24 de febrero, Brittany llamó a sus suegros para contarles que Tyler había desaparecido. Esto era algo que no quería hacer porque sabía que si su marido aparecía, se sentiría molesto por haberles asustado sin motivos. Pero en ese momento no vio otra opción. Además, ya había llamado a los hospitales y a la comisaría y no estaba en ningún sitio. Por eso, después de todo esto, Brittany denunció la desaparición a la policía. La policía llegó al Hilton a eso de las 12:30 de la mañana y hay que decir que al principio no se lo tomaron muy en serio. Lo primero que le dijeron a Brittany era que su marido era adulto y que en cualquier momento podía aparecer. Por otro lado, pensaron que la pareja había discutido esa noche y que por eso el hombre se había ido. Tiempo después, el departamento de policía tuvo que admitir que el hecho de no haber empezado a buscar a Tyler de manera inmediata fue un grave error. Esa misma noche, Brittany regresó a Easton con algunos amigos. Allí buscaron por todas las zonas boscosas y en todos los sitios que se les iba ocurriendo. La joven además habló con el gerente del hotel y gracias a esto comenzaron a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad.
El gerente le contó que en ellas aparecía un hombre a las 4:15 de la mañana que podría ser Tyler. Al parecer, iba caminando de regreso al hotel. Esto era algo que tenía sentido para ella, porque la última vez que habló con su marido eran las 4:10 y le dijo que estaría allí en 5 minutos. Sin embargo, cuando Brittany vio las imágenes, llegó a la conclusión de que ese no era Tyler. Aunque eran de muy mala calidad, para ella era otra persona, quizás Sean, el amigo. Y es que hay que recordar que ellos estuvieron esperando en ese sitio a que Tyler llegara. La policía comenzó la investigación el martes 26 de febrero. Lo primero que hicieron fue buscar en los bosques cercanos, también en pantanos y pozos. Además, llevaron perros que consiguieron detectar olor en uno de los estanques. Sin embargo, lo revisaron varias veces y no encontraron ni rastro del hombre. Por otro lado, los agentes consiguieron los registros del teléfono de Tyler y ahí encontraron algunas pistas interesantes. Lo primero que hicieron fue verificar las llamadas a Brittany y esto coincidía con lo que les había contado la mujer. Luego vieron que Tyler había pedido a Google Maps cómo regresar al hotel, lo que indicaba que el hombre no quería huir de allí. Take me to Eastern Suites. Take me to Eastern Suites. Take me to Eastern Suites. Gracias a este registro telefónico también supieron que caminó por Stelter Road y que estuvo cerca del complejo de Abbott Labs, situado a más de 1,5 kilómetros de su hotel. Han pasado ya más de 2 años desde que Tyler Davis desapareció sin dejar ni rastro. Tanto su mujer como sus padres no pierden la esperanza y siguen buscando respuestas. Como siempre pasa en este tipo de casos, hay varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Tyler esa noche. La primera es que cuando Tyler se alejó del hotel, tuvo un accidente. Recordemos que era de noche, estaba en un sitio que no conocía y había bebido. Y a esto hay que sumarle que esa semana había trabajado 50 horas, así que estaba agotado. Pero esto no tiene mucho sentido porque hubiese aparecido su cuerpo. Incluso si se hubiese caído en algún lugar de difícil acceso, creen que lo hubiesen encontrado. Además, durante las búsquedas tampoco hallaron su teléfono, billetera o un zapato. Algo para dar consistencia a esta hipótesis. La segunda teoría habla de juego sucio. Quizás se encontró con quien no debía o vio algo ilegal y se deshicieron de él. Y luego, por último, está la teoría del amigo, que es donde se centran todas las especulaciones de este caso. Para empezar, nunca participó en las diferentes búsquedas que organizó Brittany. Y aunque esto no le convierte en culpable, es importante mencionar que contrató a un abogado y se negó a hacer la prueba del polígrafo, cosa que Brittany sí que hizo y pasó con éxito. Con la teoría de Sean surgen muchas preguntas. Por ejemplo, no se sabe si discutieron mientras Brittany estaba en la habitación. Luego, si supuestamente eran tan amigos, ¿por qué se fue a las 4:30 a su casa y nunca ayudó a su mujer? A día de hoy, la investigación continúa abierta. Y lo único que tienen claro las autoridades es que Tyler Davis no desapareció de manera premeditada.